Ser Podcast. El Larguero, en Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER. No hay otro tema en el mundo del deporte del que se hable mañana, tarde y noche. Luis Rubiales y su futuro. Luis Rubiales no se va a marchar de la Federación Española de Fútbol. No tiene ni la más mínima intención de dimitir. Es el momento más delicado desde que Rubiales está al frente del fútbol, que no hace tanto tiempo. Llegó en el 2018, si no me equivoco, hace 5 años. Y es el momento más delicado para Luis Rubiales por la presión social, mediática, política, hasta el punto de que hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido en Moncloa a las campeonas del mundo, al staff técnico y también al presidente de la federación, que ha estado en un discretísimo tercer plano. ¿Qué diferencia, por cierto? Si comparáis las imágenes de hace unos meses, solo hace 2 o 3 meses, cuando la selección masculina ganó la UEFA Nations League, Rubiales estuvo en un primerísimo plano, con su majestad el rey, don Felipe VI, en Zarzuela, con la copa, sonriendo, en primer plano, en las fotos. Hoy casi no se le veía. Parecía uno más de los utilleros. Bueno, en esa recepción, donde Rubiales estaba bastante escondido, ha sido recibido con un saludo muy frío por Pedro Sánchez, que luego, en una rueda de prensa, donde ha dado detalles del asunto político y de la semana clave también para el futuro político de este país y de cómo se va a encarar la investidura, bueno, ahí también le han preguntado por Rubiales y le ha mandado este mensaje después de un saludo muy frío con el seleccionador. Ha dicho esto el presidente del gobierno en funciones. Ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres, ¿no? Lo que vimos fue un gesto inaceptable. La Federación Española de Fútbol, como cualquier otra federación, no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno de España. Es elegido y es destituido el presidente de turno de la Federación por sus asociados. Pero nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres y que, lógicamente, pues hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas son insuficientes. Tiene que ser mucho más claro y mucho más contundentes en la petición de disculpas. Disculpas insuficientes, tiene que dar más pasos. No nos ha convencido las disculpas del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Eso ha sido esta mañana. Después se han sucedido alguna que otra denuncia más contra el presidente de la Federación por parte de la AFE. La última ha llegado por parte de Sumar, como ha confirmado la propia Yolanda Díaz. Pero, insisto, todo eso, toda la presión que hay en el país social, mediática, política, no cambia ni un ápice la decisión de Luis Rubiales. No piensa dimitir. La única novedad que hay con respecto a la Federación, ahora nos cuenta más detalles Antón Meana, es que se ha convocado, lo han hecho oficial en su cuenta en las redes sociales, la Real Federación Española de Fútbol, una asamblea extraordinaria para el próximo viernes. En esa asamblea, Luis Rubiales va a recibir el apoyo de los presidentes de las territoriales, del mundo del fútbol, de los árbitros, de la gente que va a las asambleas del fútbol español. Y ahí va a recibir el apoyo del fútbol español. Conclusión, solo nos queda una pregunta por resolver. Si Rubiales no tiene intención de marcharse, ¿va a tener que actuar el CSD, el gobierno, para inhabilitarle o para suspenderle cautelarmente? Esa es la condena en el Larguero. Son las 11:35, 1 hora menos en Canarias. Enseguida Sanedrín especial en el Larguero. Enseguida con nosotros el presidente del CSD en funciones, Víctor Francos. Antes, Antón Meana, muy buenas. Presidente Carreño, buenas noches. La intención de Luis Rubiales no pasa
por dimitir después de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Correcto, Luis Rubiales no piensa dimitir y la gente que le rodea cree que no debe dimitir. La gente de su staff, la gente que trabaja día a día con él en Las Rozas y los presidentes de las territoriales. La cadena SER avanzaba en el boletín de las 7 de la tarde una reunión de las federaciones territoriales. Hoy por la tarde, de manera telemática, no estaban todas, sí estaban las más rubialistas. No es una reunión, digamos, al margen de la federación. La federación estaba enterada de la reunión, había gente de la federación presente en esa reunión y de ese contacto de presidentes de federaciones territoriales para analizar el caso Rubiales termina derivando la asamblea que tendrá lugar el próximo viernes. Lo que está claro, después de lo que has contado, del sonido del presidente Pedro Sánchez, de lo que pasaba anoche en este programa con la ministra portavoz del Gobierno, con el secretario de Estado para el Deporte, con diferentes reacciones de políticos importantes, es que la confianza del Gobierno en Rubiales ha desaparecido. Y también podemos decir que la Federación está muy, muy molesta con Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones y líder de Sumar. Hay una relación rota entre el Gobierno de España y el presidente de la Federación Española de Fútbol. El Gobierno de España no se fía de Rubiales. Y tienen que ir, en teoría, de la mano a un Mundial de Fútbol que se va a celebrar en 2030, que España aspira a ser anfitrión y que se entrega el año que viene. Es importante contar lo que ha ocurrido hoy. Las federaciones, de manera más o menos general, apoyan a Luis Rubiales. Consideran que por el beso que el otro día Rubiales le da a Jenny Hermoso sin permiso en Sydney, no puede dimitir. Que puede pedir perdón, que puede explicarse mejor, pero que ese beso sin consentimiento no es motivo para dimitir. Hoy he visto a presidentes preocupados por la imagen de la federación, presidentes que no han querido ir a la reunión porque no había sido convocada por Rubiales, sino por otros presidentes de las territoriales. Han querido guardar, en mi opinión, un absurdo silencio. Han querido mantener la reunión en secreto, aunque luego tú hablabas con ellos y off the record te decían que Luis Rubiales iba a hacer lo mejor para el fútbol español y que si lo mejor era dimitir, dimitiría. Pero ahora mismo no piensa dimitir y la puesta en escena del viernes apunta a ser una fiesta de al conseguido y una muestra de poder de Luis Rubiales con el apoyo de la Asamblea del Fútbol. Lo que está previsto para el viernes es que Luis Rubiales salga diciendo: el mundo del fútbol está conmigo. Eso es lo que está previsto que pase. A partir de ahí, ¿qué va a hacer el CSD? Esa es la gran pregunta. ¿Hay mecanismos para inhabilitar a Luis Rubiales? ¿Para suspenderle cautelarmente? Por supuesto que los hay. Jordi Martí, Barcelona, bona nit. Bona nit, muy buenas. Hay mecanismos con la ley del deporte en la mano que puede poner en marcha el CSD apoyándose en las denuncias que ya han llegado, entre ellas decíamos la última, la de Sumar. Correcto. Para proceder a esa eventual inhabilitación de Rubiales, habría que recurrir por parte del CSD al TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, y por lo tanto elevar una de las denuncias que ya residen en sede del Consejo Superior de Deportes, léase la de Miguel Galán, léase la de AFE, léase la de Sumar, y ahí probablemente lo que se alegaría es infracción contra el decoro deportivo en base a la ley del deporte y en base a la ley de igualdad por ese gesto de agarrarse, sujetarse los genitales, y también cabría una eventual infracción del derecho de integridad por un beso no consentido, por tanto, infracción contra la intimidad, y no se descarta, aunque es más difícil, la cuestión del abuso de autoridad. Por lo tanto, esta es una vía, pero no descartes, Manu, no se puede descartar que en función del pulgar, del dedo pulgar que señala el gobierno, Pedro Sánchez, Miquel Iceta, ministro, o el propio presidente del CSD, que a la espera de esa resolución del TAD, no se puede descartar que a la espera de esa resolución del TAD, el gobierno opte por la medida cautelar de suspensión provisional en el ejercicio de las funciones de Rubiales. Un poco el mismo mecanismo, insisto, cautelar y provisional que se utilizó contra Villar por parte de la Comisión Deportiva del CSD. Es verdad que entonces el caso de Villar estaba mucho más avanzado. Creo que entonces Ángel María Villar estaba en prisión provisional y entonces fue suspendido cautelarmente por el CSD. Pero resumo lo que ha dicho Jordi Martí. Y para los que me lo lleváis preguntando todo el día, nos lo habéis preguntado a todos. Está por aquí Laura Martínez, nuestra jefa de deportes. Hola, Laura. ¿Qué tal? Está por aquí Dani Garrido, director de Carrusel. Hola, Dani. ¿Qué tal? Y todos nos preguntan hoy lo mismo. Son las conversaciones que llevamos manteniendo casi todo el día con Antón, con todos los periodistas. Pero el gobierno puede hacer algo. Si Rubiales no se va, ¿puede hacer algo? Sí, lo puede hacer. Elevando al TAD, el máximo organismo
de la justicia deportiva, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, algunas de las denuncias que ha llegado. El CSD eleva al TAD, traslada esa denuncia. Y el TAD abre expediente. Mientras el TAD decide qué hacer con ese asunto, el CSD podría aplicar medidas cautelares y suspender cautelarmente a Luis Rubiales. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Lo va a hacer? Esa es la pregunta a la que enseguida responderá Víctor Francos aquí en El Larguero. Pero un último asunto, antes de pedir las primeras opiniones. Javi Blanco, anoche dábamos noticia de las primeras declaraciones que llegaban en contra de Rubiales. Hoy la más importante, la del presidente del gobierno. Pero ha habido más denuncias y más declaraciones en redes sociales. Sí, sobre todo en el mundo político, PSOE, PP, Sumar, PNV, prácticamente ha habido unanimidad. Ya hemos contado que Sumar ha denunciado a Luis Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes. En Hora 25, con Pedro Blanco, la portavoz en el Congreso de Sumar, Marta Lois, ha explicado el porqué de la denuncia. Realmente se ha producido una infracción grave, ¿no? Una infracción que está regulada por la propia ley del deporte. Entendemos que el señor Rubiales debe ser apartado de sus funciones, que se ponga cuanto antes en marcha el protocolo de actuación frente a la violencia sexual, porque ese protocolo reconoce que besar a la fuerza y comportamientos corporales inadecuados están recogidos como infracciones graves. También se ha pronunciado el Partido Popular, lo ha hecho su secretaria general, Cuca Gamarra. La ejemplaridad es un concepto que tiene una grandísima amplitud y, sin duda alguna, tiene un eje fundamental. Y esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres. Respeto a las mujeres y, evidentemente, lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. En Twitter hemos leído a Irene Lozano, la expresidenta del CSD, ha dicho: Rubiales no va a dimitir, por tanto solo cabe destituirle por atentar contra la igualdad en el deporte, por dañar gravemente la imagen de España, por presionar y revictimizar a Jenny Hermoso, por mentir. Puede hacerlo el CSD. Y un sonido más del marco político, el de Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Cuesta trabajo pensar que un ejemplar de estas características puede tener las responsabilidades que tiene en la Real Federación. No sé cuál de las dos expresiones que hemos visto es más machista, más grosera. Creo que lo mejor que podía hacer por el fútbol español es irse. Fuera de la parte política, Manu, la AFE, la Asociación de Futbolistas, ha emitido un comunicado en el que exige al CSD una actuación contundente y el exárbitro Xavier Estrada Fernández ha anunciado que ha interpuesto una demanda contra el presidente de la Federación. Bueno, yo no sé qué tiene que ocurrir en este país para que una persona con todo este clamor en contra dimita. Sinceramente, no lo sé. Es que tiene, bueno, ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en este país en muchos años, que es poner de acuerdo al PSOE y al PP. O sea, el PSOE y el PP, no es una. No, es que determinado partido político, grupo. No, es que Sumar, Podemos, PSOE, PP, o sea, pero no solamente la escena política, la escena mediática, la escena social, la calle, es un clamor. Todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Está todo el país equivocado? ¿Está todo el mundo equivocado? ¿O está Rubiales equivocado? Es que la sociedad evoluciona, la sociedad cambia y te tienes que adaptar a los cambios y a la sociedad que no permite determinados actos y determinadas escenas que a lo mejor hace 20 años pues no pasaba nada. Es que hoy estamos en otro año, en otra época, y si te has quedado allí, pues es un problema tuyo. Nosotros estamos en 2023 y hay determinados actos que son imposibles de permitir y de consentir. Y estamos aquí todos en 2023, pero hay alguien que sigue estando en 2001 y que dice esto no pasa nada. ¿Pero esto qué pasa? No, sí pasa. Es que está todo el país, es un auténtico clamor, pero no solo aquí, fuera de aquí. Una última conexión, Javier Raez, en Las Rozas, esta tarde ha habido reunión. Una última conexión, Javier Raez, en Las Rozas, esta tarde ha habido reunión, en principio semiclandestina, hasta que Antón Meana contaba la noticia en la antena de la SER esta tarde, de presidentes de las territoriales, en principio preparando lo que va a ser esa asamblea del viernes, ¿no? Hola, Javi. Eso es. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, Manu. Sí, tarde frenética en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, en esa tercera planta de esa ciudad deportiva de Las Rozas. Ahí estaba esa reunión telemática de Luis Rubiales, no con todos los presidentes, la mayoría de ellos afines a Luis Rubiales, que el próximo viernes van a escenificar pues ese apoyo al presidente. Estaban buscando una estrategia. Rubiales no piensa en dimitir ni mucho menos. Su idea es salir respaldado el viernes con una foto y un vídeo de todos los presidentes de las territoriales. También te digo una cosa, los presidentes de las territoriales que lo que buscan es su chiringuito particular y personal, porque claro, solo faltaba que los de la territorial le dijeran que claro, no a Rubiales. Esa sí sería noticia, Villar, ¿no? Sí. Estaban con Villar, están con Rubiales y estarán con el que venga dentro de 2 meses. Si tú mañana eres presidente de la federación, están contigo o conmigo. Sí, no tengas duda.
Correcto, o sea, que eso no se engañe a nadie porque esa es la realidad, o sea que funcionan así. Y bueno, pues también lo sabe el presidente Luis Rubiales, que está viviendo sus 2 peores días desde que es presidente. Está contra las cuerdas, él lo sabe, lo va a intentar el próximo viernes. Y la pregunta que tú hacías en voz alta y que bueno, nos hacíamos hoy en la redacción y que todos sabemos, el fútbol, lo que es el fútbol, el aparato del fútbol territoriales no va a echar a Rubiales, será el gobierno y el CSD, que es el consejo el que tendrá que tener o dar la última palabra, y si lo quiere echar tendrá que evidentemente hacerlo de oficio o a través de una denuncia, como ya ha ocurrido en el día de hoy con dos personas. Desde ayer está implantada la ley del silencio en la federación, no puede hablar absolutamente nadie, no hay declaraciones. Ayer quisieron que la pena estuviéramos lejos de las jugadoras para que no hablaran del asunto Rubiales, pero afortunadamente, y lo agradecemos en antena, hay gente que trabaja muy bien en la federación, gente que trabaja muy bien en las territoriales. Sí. Hay presidentes de territoriales muy serios con los que fuera de micrófono, de manera profesional, puedes hablar, te muestran su preocupación por lo que está ocurriendo, no están contentos con el comportamiento del presidente de la federación, creen que es compatible decir que la gestión está siendo muy buena y no la representación, que se pueden buscar soluciones para que no se dañe más la imagen del fútbol español, dejando a un lado el nombre de Luis Rubiales. Y yo creo que hay gente que tiene cosas que decir, que no todo se resume en que dimita o en que lo echen, que eso va a ocurrir, que él dimita o que lo echen si consideran que es lo que tiene que pasar, pero que hay muchos pasos para que esto no se repita, para que los protocolos funcionen y para que no estemos hablando más de un gesto que de un título. 2 sonidos de 2 futbolistas, la capitana Iván Andrés e Irene Paredes, en Telecinco y en ABC. Han pasado horas. La noticia es distinta 48 horas después a cómo ocurrió en Sydney. Y ojo a lo que dicen las 2 jugadoras hoy del beso de Rubiales a Jenny. Con Rubiales, la verdad que con nosotras estos 2 meses se ha portado muy bien. Es verdad que bueno, él, como bien ha dicho, fue un gesto que pues no es lo correcto, es un error, ha pedido perdón, ha hecho lo correcto, él ya ha hablado, y todo esto pues no tiene que empañar nuestro mundial y ser campeonas del mundo. Está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotros estamos muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho. 2 de las jugadoras que hoy han hablado y se han pronunciado. Laura Martínez, jefa de deportes de la SER, ¿qué valoración haces de lo que ha pasado en estas horas de hoy, donde todo ha empezado con la recepción en Moncloa de Pedro Sánchez a Rubiales con ese gesto tan frío y la posterior declaración del presidente en funciones? Ahora mismo me parece inédito que a esta hora nos sigamos preguntando qué es lo que va a pasar después de todo lo acontecido. Tal vez el único que no sepa y que todavía esté interpretando qué he hecho mal es Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, cosa que me parece más grave si cabe. Una de las funciones más importantes, y son hechos objetivos, del presidente de la Federación Española de Fútbol es representar a España. Por eso estaba en un palco de autoridades donde se agarró los testículos en la final de un mundial con todas las cámaras enfocándole, y por eso estaba en el podio rodeado de todas las jugadoras y le dio un beso sin consentimiento a una de sus jugadores. Me parece que ha dejado de tener sentido que sea el presidente de la Federación Española de Fútbol. Bajo mi punto de vista, no puede seguir representando a España. Da igual que pase una semana, que pasen 2. La próxima vez que se nos enfoque y que salga Luis Rubiales en una imagen, la gente recordará de quién estamos hablando. Va en el cargo, no estuvo a la altura, no es impresentable absolutamente lo que hizo, y yo creo que no puede seguir un minuto más, es mi opinión. Dani Garrido, director de Carrusel. Bueno, yo creo que esta sociedad no se puede permitir el lujo de que Luis Rubiales continúe, es decir, o dimite o le echan. Esta sociedad en 2023 lleva mucho tiempo trabajando por la igualdad, así que no tiene otra salida. Yo creo que por la gravedad de lo que ocurrió el domingo y por su más que aberrante reacción, creo que es absolutamente el único responsable de esta bola de mierda, que él mismo está haciendo grande como si fuera un escarabajo. No hay ningún otro agente social, lo digo porque lo he escuchado en los medios de comunicación. Él es absolutamente el único responsable. Yo le hago una pregunta a la audiencia, porque le decía antes a Antón que al final esto se tiene que reducir a lo más elemental. Si tú coges a una persona de cualquier lugar del planeta con 2 dedos de frente, que no sea un cromañón, que no se ha enterado de lo que pasó el domingo. Ya estás pidiendo bastante. Sí, y le presento, desafortunadamente sí, y le presento un documento con 4 epígrafes. En el primero aparece el beso no consentido, que por cierto no un pico, porque no son 2 amantes en un cine de verano. O sea, esta estrategia federativa de intentar rebajar un beso consentido a un pico es aberrante.
Si estuviera en la calle diría que me da asco, voy a decir que me genera rechazo. Pero si le pones el beso en lo consentido, la tocada de genitales delante de una menor, su declaración llamando a la gente tontos del culo, idiotas, pringaos, Imbéciles también. imbéciles, y su vídeo, que es una tomadura de pelo en la que insiste en que él todo lo hizo bien, además intentando implicar y utilizar a una jugadora para que participe de su propia mierda, y coges a esa persona y le preguntas, ¿esta persona que ha hecho estas 4 cosas es digna de presidir una comunidad, una empresa o una institución? ¿Cuál va a ser la respuesta? Muy claro. Y una más. Si un presidente del gobierno... Es que, ¿qué hubiera pasado, perdona, Dani, si esto ocurre con el presidente de la Federación Bueno, Alemana? no. Y o el presidente de la Federación Francesa. O sea, ¿qué hubiera pasado? No, ¿no? imagínate que se lo hace bueno, el presidente de un país a Ursula von der Leyen cuando le entrega una subvención. ¿De qué estaríamos hablando? O que Pedro Sánchez, por ejemplo, le da un beso a una congresista, se toca las pelotas en un debate electoral, sale en una radio llamando tonto el culo a la oposición y le pide a la congresista que salga también en el vídeo. ¿El presidente del gobierno aguantaría en el cargo? No aguantaría en el cargo. ¿O es que esto solo puede pasar en el fútbol porque es un deporte de machos y el fútbol es para listos y no sé qué, niño y tal y cual? Pues no. Evidentemente no se aguanta. Faltan 9 minutos para llegar a las 12. Además de Laura, de Dani, de Antomeana, de Raez y de Jordi, enseguida se incorporan, que ya están por ahí, Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, creo que están ya por ahí. Hola Romero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Jesús Gallego, hola, ¿qué tal, Galle? Buenas noches. Y está por ahí Julio Pulido también. Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sigue en Barcelona Jordi. Y nuestro árbitro Iturralde González, que creo que está por ahí también. ¿Y tú? Hola, Iturralde. Hola, buenas noches. Bueno, ni os mováis ninguno, nos vamos al Sanedrín y enseguida hablamos con Víctor Francos, el presidente del CSD en funciones, que tiene que responder a esa pregunta. Así ha abierto el larguero. Rubiales no piensa en dimitir, no se le pasa por la cabeza marcharse el próximo viernes. La asamblea extraordinaria no es para decir me voy, no, es para decir el fútbol está conmigo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el CSD? Se lo pregunto ya a Víctor Francos. El larguero con Manu Carreño. La información la tenéis. Los sonidos del día los tenéis. Empezando por el que hemos abierto el larguero del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Son explicaciones insuficientes. Hay que dar más pasos. No nos convence y no nos vale lo que ha dicho Luis Rubiales. La información la tenéis. El viernes, asamblea extraordinaria de la Federación. Urgente, bueno, no, cada uno entiende por urgente lo que entiende. Hoy es martes, coño, urgente es dentro de 2 horas. Muy urgente no parece, ¿no? Claro, urgente es mañana por la mañana a las 8. Pero lo urgente va al viernes, más luego el fin de semana. Aquí lo importante es ir ganando tiempo. Lo urgente es el viernes. Estamos todos aquí y además se incorporaban a la mesa Romero, Gallego, Pulido, más Jordi, más Laura, Dani. Tenéis los micrófonos abiertos todos, pero Romero, Julio y Jesús, vuestra primera valoración, ¿qué valoración hacéis de lo del día de hoy? Bueno, pues tu apertura del programa es para mí la noticia de hoy. Rubiales no piensa en dimitir, ni lo ha pensado en ningún momento, ni él ni toda la gente que tiene alrededor, que son unos cuantos. Dice Meana y dice bien que el viernes se va a escenificar, si pudieran lo sacaban en procesión. O sea, puede que off the record alguno diga que bueno, se podían haber hecho las cosas de otra manera y que a ver qué pasa, pero la realidad es que lo que se quiere hacer el viernes, no sé si es la expresión correcta hoy, pero es la fiesta del fútbol español. Y que el fútbol español va a cerrar filas. Lo que del viernes va a salir es que el fútbol español, los representantes del fútbol español, van a cerrar filas en torno al presidente de la Federación Española porque consideran que su gestión es fantástica, y en el fútbol femenino también. Creo que son 2 puntos importantes a lo largo de todo el día de hoy, después de lo que la gente, sobre todo en la calle, ha ido escuchando y ha ido viendo. Y por aportar algo diferente, a mí, algo que me parece muy grave hoy, es que después de que saliera la información de que las declaraciones de Jennifer y de su madre han sido, bueno, obligadas por la Federación Española de Fútbol, han sido conducidas por la Federación Española de Fútbol, que no haya, de los 250.000 de comunicación que rodean a Rubiales, que no haya nadie en la Federación que haya entendido que si no salen a desmentir esa noticia le están dando veracidad, a mí me parece muy fuerte. Yo dije ayer y repito que
la protagonista y la madre de la criatura habían intentado restar trascendencia al asunto, y que eso a mí me parecía un punto muy importante. Hoy sale la noticia, y tengo que darle veracidad a la noticia, de que la Federación Española de Fútbol ha obligado, pongo obligar entre comillas, tanto a la jugadora como a la madre de la criatura a hacer ese tipo de declaraciones. Y de los 250.000, repito, de comunicación que rodean a Rubiales, más pelotas y gente que le pone el mantel y se lo quita, que no haya entendido nadie hoy que alguien de la Federación, a pesar del silencio impuesto que te decía Meana, tiene que salir a desmentir esa noticia, es porque entiendo que no la pueden desmentir. Y si no la pueden desmentir, me parece de una gravedad absoluta. Ayer tuvimos la suerte de estar en el último tramo del programa con Jenny Hermoso. Allí estaba su familia, arropándola, el abrazo que buscaba Jenny con su familia. No estaban para nada incómodos con las preguntas, consideraban que eran parte del trabajo periodístico. Ella prefería no contestar, no entrar, ni siquiera defender a Rubiales, que podía haber dicho, me da igual, es mi amigo y no me molestó, o podía haber dicho que dimita, que es más difícil porque es tu jefe y es una posición a la que tampoco tenemos por qué forzar a la futbolista a que diga una cosa que no le beneficia. Pero que no estaban incómodos, que así como se busca el silencio de las jugadoras y que no hablen con la prensa, era el objetivo ayer por la noche en la fiesta, Jenny Hermoso no tuvo ningún problema. De hecho, contesta bien y no se marcha, se queda a nuestro lado. Estuvimos con su familia y ellos no están cómodos con el asunto, pero respetan que Jenny Hermoso en las últimas 48 horas priorice la fiesta al conflicto. Gallego y Julio, os doy la palabra. Son las 12 en punto. Habíamos quedado a esta hora con el presidente del CSD en funciones, con Víctor Francos, que anoche habló solamente aquí en el Larguero, en ese acto en el que celebraban las campeonas el título. Y le saludamos una noche más, por segundo día consecutivo, con novedades y con noticias y con preguntas que queremos hacerle. Víctor Francos, buenas noches. Buenas noches, Manu. Gracias por atendernos una noche más en el Larguero de la SER. Bueno, el día ha sido muy largo, ha empezado a las 9 de la mañana con esa recepción donde le hemos visto a usted también acompañar al presidente del Gobierno en funciones y a la expedición de la Federación Española con las campeonas del mundo, con Jorge Vilda y con Rubiales, en un acto en el que hemos visto un saludo muy frío entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales y donde después hemos visto esas declaraciones del presidente que me gustaría que usted nos ayudara a interpretar. Eso de las disculpas no valen, lo que hemos oído no nos convence, tiene que dar más pasos. ¿Nos puede ayudar a interpretar qué significa eso que ha dicho Pedro Sánchez sobre Rubiales? Yo creo que el presidente ha sido muy claro. Ya un poco lo que un poco ya dijo el ministro el otro día en una entrevista, justo la mañana siguiente de haber ganado el Mundial, es: los hechos son inaceptables. Esos hechos requieren de una transparencia, de una investigación y de la resolución, a partir de esa investigación, de la resolución correspondiente que se corresponda a lo que se determine en la investigación. Y por lo tanto, el presidente ha sido clarísimo. A mí no me gusta, ni me gustaría, por favor, que nadie me tome como que estoy haciendo el peloteo, ¿no? Pero si me deja hacer la broma, que en este caso la verdad es que no tengo muchas ganas, porque ha sido un día muy largo y muy duro. El presidente ha marcado el camino, ¿no? Ya lo ha dicho claramente, por lo tanto poco más se puede añadir. Vale, entonces, como el presidente ha marcado el camino y ha dicho no nos valen las disculpas que hemos escuchado, hay que dar más pasos, ¿podemos entender que si el viernes en esa asamblea extraordinaria que usted ha conocido, imagino hace unos minutos, que ha convocado la Federación Española de Fútbol, si en esa asamblea Rubiales da unas explicaciones diferentes, más convincentes, no sé, que le pueda convencer más a todo el mundo, ¿eso sería suficiente para que continuase Rubiales? No, mire, yo quiero ser muy claro con los oyentes y quiero ser muy claro con los ciudadanos y con las ciudadanas. Mire, estamos hablando de un hecho que duró, no sé, me dejan decir un segundo. Bueno, hubo varios, uno en el palco, otro en el podio, las declaraciones posteriores la noche después, bueno, en fin. Pero estará de acuerdo que no estamos discutiendo sobre las declaraciones posteriores, que lo que son los hechos que han sido denunciados ante el CSD por tres entidades o personas. No coincide en ese acto, de que dura un segundo, un segundo y dos personas. Yo, la única cosa que pido a la Federación, y así se lo he transmitido a la Federación hoy, es que se abriesen esas diligencias. La Federación ha comunicado que están abiertas, que esa investigación se produzca de la forma más diligente posible y, por lo tanto, yo creo que el viernes, cuando acabe la asamblea, el expediente, con toda la información, con la opinión sobre los hechos por parte del presidente de la Federación, con la interpretación y la opinión de los hechos por parte de la jugadora,
sea un expediente cerrado y sea remitido al CSD. Y en ningún caso, diga lo que diga el expediente, eso implica que las medidas adicionales que tiene que tener el CSD quedan suspendidas, que es analizar las 3 denuncias que de momento tenemos, no sabemos si habrá más, y decidir si se elevan o no se elevan al TAT. Yo hay 2 que conozco, también quiero ser muy claro porque me gusta que la gente tenga la información precisa. Yo hay 2 de ellas que conozco y hay una que es la última, que es la que ha anunciado la vicepresidenta segunda del gobierno, que físicamente no la he podido leer, con lo cual no sé su contenido. Vale. Entendemos que la tendrán en breve y que además la ha confirmado la propia Yolanda Díaz en redes sociales, en su propia cuenta. Correcto. Correcto. Pero que en todo caso, hermano, tu pregunta es, si el expediente que envía la Federación, nosotros evidentemente nuestra obligación, independientemente de lo que diga el expediente y su resolución, es analizar las 3 otras denuncias y tenemos que tomar las decisiones que tengamos que tomar. ¿Espera el CSD la dimisión de Luis Rubiales el viernes? Yo no espero nada, es decir, cada uno tiene que hacer lo que considera. Luis Rubiales ha convocado una asamblea extraordinaria para el viernes, tiene derecho a dimitir, tiene derecho a no dimitir. En todo caso, el gobierno tiene otras obligaciones, que es aplicar la ley del deporte y cumplir con las obligaciones del Consejo Superior de Deportes. Y es lo que vamos a hacer. Señor Francos, no sé si estamos hablando de la presión mediática, social, política en la calle. Esto ya es un clamor en España, fuera de España, contra Luis Rubiales. No sé si siente también la presión que hay, en cierto modo, aunque ahora mismo en un papel secundario, contra el CSD, en el sentido de, bueno, si Rubiales no dimite, ¿va a hacer algo el gobierno? ¿Va a actuar el CSD para, si Rubiales decide continuar, evitar que siga al frente de la Federación Española de Fútbol? Esa pregunta imagino que hoy le habrá llegado a usted por tierra, mar y aire. ¿El gobierno puede hacer algo para que Rubiales no sea presidente de la Federación? El gobierno, de hecho yo hace un rato leía no sé si era un artículo o una columna de opinión de Jesús Gallego, donde decía, está en manos del CSD. El gobierno puede iniciar un proceso que lleve al TAT, que el TAT pueda abrir expediente y decidir si le inhabilita o no, inhabilitar, etcétera. Y es verdad que el gobierno, para ser en puridad, para ser muy estricto con los temas de los que estamos hablando, dependerá de si califica la situación de grave o muy grave. Eso tiene unas consecuencias al elevarlo. Implica o no implica la propuesta de suspensión del cargo. Es decir, todo eso está tasado. No lo decido yo. Yo lo que sí que decido como CSD es si dentro de los parámetros de la legislación vigente los hechos son constitutivos de elevar al TAT. Y eso lo decido junto con mi equipo. Evidentemente yo no decido las cosas solo, pero cuando digo lo decido, decide el CSD, porque no me gusta personalizar en mí. Pero evidentemente el CSD tiene que tomar las decisiones y decide, pues evidentemente pues tendríamos que hablar con el ministro y tendremos que tomar las decisiones pertinentes, pero que quiero que entiendan que en ningún caso, porque no quiero que piensen que que queremos subterfugios y queremos escaparnos, no. Hay una investigación abierta dentro de la Federación y yo tengo mucho interés en leerla, la resolución final. Tengo interés, tengo el legítimo derecho de ver qué dicen las partes, para empezar, porque de una parte yo no sé nada. ¿Y van a recabar la información de parte de... ¿Se refiere a la jugadora? Bueno, me imagino que el instructor de la Federación, si quiere hacer un expediente que sea completo y que sea conforme a lo que se reclama, hablará con las 2 partes implicadas. Víctor Francos, le hago una pregunta muy directa. Si no toma decisiones la Federación, ¿está dispuesta a tomarlas el CSD? Sí. ¿En qué plazo estamos hablando? Porque esa asamblea urgente pasa de momento del martes al viernes. Yo a la Federación esta tarde le he comunicado formalmente, déjenme que en esto tenga toda la discreción del mundo, creo que estos asuntos requieren de una cierta discreción también para que las cosas caminen en la buena dirección. Yo le he trasladado, les aseguro que a la persona pertinente, la necesidad de urgencia y le he trasladado que si no se da esa urgencia, actuará con urgencia el CSD. Y cuando digo urgencia, es urgencia. No me haga decir si es el viernes a las 6 de la tarde o el lunes a las 8 de la mañana, pero yo entienda que no más allá del lunes, el CSD tomará una decisión después de escuchar...
No sé si no más allá del lunes, Sí. pero en los próximos días espero que el CSD, y digo, fíjese que no digo semanas, en los próximos días espero que el CSD nos traslade la resolución, que podamos leerla y a partir de ahí empezar a caminar en todos los otros aspectos que tenemos que mirar. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta al presidente del CSD en funciones, pero ha dicho que ha hablado con la persona pertinente en la federación, entiendo que no ha sido con Luis Rubiales, y que le ha comunicado la decisión del gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta? Para ser exacto, Sí, hermano, sí, porque sí. a mí me gusta ser, como te decía, me gusta ser muy preciso. Correcto. Lo que le he dicho, Sí. Es que yo esta tarde tenía una serie de entrevistas y mañana, y que si no estaba iniciado el procedimiento de investigación interna de su órgano rector, yo iba a anunciar que empezaba la investigación del CSD sobre las 3 denuncias. Que en el caso de que estuviera iniciado ese procedimiento, en los próximos días queríamos ver la resolución de ese expediente para empezar adicionalmente el análisis de las denuncias, que es nuestra obligación. Yo no puedo obviar las denuncias porque el CSD tenga un proceso interno. No puedo hacerlo ni lo voy a hacer. Yo, señor Francos, quisiera preguntarle si, a la espera de conocer el resultado del expediente de la investigación de la Federación Española de Fútbol, en su criterio personal, los hechos que hemos vivido, aunque sean de un segundo, el hecho de sujetarse los genitales, el hecho del beso no consentido, ¿usted cree que esto entra en los 2 supuestos que prevé la ley del deporte como infracciones muy graves, en concreto, actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, o abuso de autoridad, o incluso infracción contra la integridad, en este caso de una futbolista? En su criterio, ¿cree que los hechos vividos se ajustan a estos preceptos que le he leído de la ley del deporte? Hola, Jordi, buenas noches. Mira, yo es que parto de la base de que el presidente del Consejo Superior de Deportes, que es un cargo, no está bien que lo diga yo, pero suficientemente importante como para tomarlo en serio, no es lo suficientemente importante para que mi opinión cuente. Es decir, yo no opino. Yo tengo un equipo, tengo un servicio jurídico y evidentemente lo que planteas es muy interesante. Yo por eso he dicho, independientemente de lo que resuelva la Federación en su investigación interna, el CSD va a analizar las 3 denuncias y va a analizar si los hechos incumplen o transgreden la legislación vigente. Y son 2 cosas paralelas y adicionales a la investigación. Pero no me podéis negar, y si me permitís tutearos a todos vosotros y a los oyentes, no me podéis negar que será muy interesante también ver el informe interno de la Federación. Sí, claro. Si es que las 2 partes hablan, si es que las 2 partes expresan lo que opinan. Yo, al menos creo, ahora mismo no estoy aquí como jurista, ¿no? Pero como abogado que lo he sido y que he ejercido, la primera cosa que tienes que hacer en un caso así es escuchar a las partes. Sí, señor Franco, sí, eso está muy bien, pero ya le digo yo que el expediente informativo de la Federación, eso lo van a llevar Mortadelo y Filemón. Es decir, de ahí va a salir lo que va a salir, que no hay ningún problema, que fue un desliz, que ha pedido perdón, que ha habido disculpas, que no quiso en ningún momento, que la relación con ellas, es decir, nada. Yo lo que le digo es, ¿no sería mejor que el Consejo Superior de Deportes iniciase ya su investigación? Tiene las denuncias, tiene los hechos, que los ha visto todo el mundo, y pusiera en marcha ese proceso antes de que se produzca o paralelamente, ¿no? O paralelamente claro, al de la Federación. No, es que le van a permitir que le saquen bajo palio el próximo viernes de Las Rozas con incienso, y ese espectáculo va a hacer más daño todavía. ¿Por qué no se ponen ustedes ya en ello? Pero mira, Jesús, yo si me permites que un poco que hagamos el relato de los hechos, porque es importante saber cómo ha ido todo, ¿no? Las jugadoras levantaban la copa hace justo ahora 2 días. En el momento en el que se produce el hecho, la cosa va cogiendo magnitud y tenemos que reconocerlo todos. Vamos viendo en las primeras horas cómo coge toda la magnitud. Al principio no era la misma magnitud que después, cuando nos damos cuenta de lo que ha ido, de cómo ha ido evolucionando. Tenemos un vuelo de más de 20 horas hasta que aterrizamos ayer a las 9:20 de la noche en Madrid. Y las jugadoras celebran el título. Hoy mismo, es decir, justo a acabar la celebración, justo a acabar, yo me fui a dormir después de ese viaje a casi las 2 de la mañana, agotado. He ido a la recepción de Moncloa con el presidente del gobierno y
Hoy mismo el CSD se ha puesto en contacto con la Federación Española para decirles es urgente y necesario iniciar el procedimiento y es urgente y necesario tener la resolución de ese procedimiento. Con lo cual yo creo que la celeridad ha sido absoluta. Yo no puedo controlar, y en esto lo compartiréis o no, pero os lo digo, yo no puedo controlar si la Federación Española convoca una asamblea o no. Yo no sé quién va a salir bajo palio o no. Repito, yo quiero ver ese expediente con la máxima celeridad posible, lo quiero ver nada más que se concluya. A mí me gustaría que fuera nada más acabar la asamblea, porque, repito, los hechos no merecen más investigación que hablar con los dos implicados sobre un hecho que duró un segundo, con lo cual no estamos hablando de una cosa que requiera unas diligencias previas o un gran trabajo de análisis, grande, ¿no? Sí. Correcto. Y a partir de ahí nosotros vamos a aplicar Es decir, yo creo que lo importante es que hagamos las cosas bien más que las hagamos rápido. Repito, teniendo en cuenta que os reitero que nosotros no vamos a dilatar nada. Ok, Romero. Señor Franco, buenas noches. Ha repetido varias veces que está muy interesado, normal, en conocer de ese segundo la declaración de las dos partes. Yo le pregunto, la declaración de la protagonista, ¿está muy interesado en conocer la declaración o el relato de los hechos de la protagonista y esto va a ser trascendente en la resolución final para usted? Hombre, a ver, yo evidentemente la declaración de la protagonista iluminará todo el expediente posterior de todo, evidentemente. O sea, para mí no es lo mismo en esta situación concreta, además, lo que digan las partes. Pero eso no quiere decir que yo, si mañana el expediente, también lo quiero dejar muy claro, también para que todas las partes estén tranquilas, y cuando digo todas las partes es las implicadas, las interesadas y las denunciantes. Eso no quiere decir que, según lo que diga uno u otro, yo voy a parar los otros procedimientos. No, yo tengo la obligación, pero no en este caso, en todos, de analizar lo que llegan como peticiones para el TAT. En todos los casos lo hacemos, no es un caso excepcional. Sí, última pregunta para el señor Franco. Pero entenderá que no es lo mismo. Está claro. Julio. Una pregunta muy rápida. Soy Julio Pulido. Señor Francos, si el cese del señor Rubiales dependiera única y exclusivamente de usted, ¿lo cesaría sí o no? Pero es que eso es una pregunta, es una pregunta, Julio, que yo no puedo responder porque no depende de mí. Ya, pero yo creo que la opinión pública quiere saber. De entrada porque el CSD no puede cesar al presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero si pudiera usted, los oyentes también pueden. Los oyentes también tienen que saber las cosas que son posibles y no, porque se dicen muchas cosas, vivimos en el mundo de las redes sociales, etcétera. Mire, no se ha producido jamás el cese de un presidente federativo por parte del CSD. Jamás. Ni siquiera cuando el señor Villar tuvo el caso que tuvo, que fue un procedimiento judicial con detenciones, etcétera, se produjo el cese por parte del CSD. Se instruyó un procedimiento que llevó a su inhabilitación y que llevó a uno de los vicepresidentes a ocupar su cargo. Pero yo creo que hay que ser claro, porque es que la gente va oyendo que, y permíteme, Julio, que lo diga con todo el cariño, yo tengo un montón de mensajes de amigos, de conocidos y de saludados diciendo, echa a este tío. Y yo quiero aclarar que no está en mis manos eso. Hay otras cosas que sí, que son las que les he explicado, pero esa concretamente no. Para terminar, tanto, que todo el mundo tenga claro que yo voy a hacer los procedimientos. También os he de decir, tengo también mensajes del otro lado, ¿eh? También lo quiero decir claro porque se pueden Manu lo decía y creo que lo dice con cariño hacia mi persona, de que hay muchas presiones, pues sí, ¿por qué? Pues porque son posiciones muy enfrentadas y porque la opinión pública es muy enfrentada en estos temas y por lo tanto tengo posiciones de un lado y de otro que me llegan a mi móvil. Te quiero agradecer por segunda noche que estés en el larguero y te digo adiós, pero solamente hoy has sido testigo en primera persona, lo hemos visto todos esta mañana, del saludo frío, gélido entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales. Imagino que has sido testigo de ello, no sé cómo lo has visto en primera persona. Y luego ver el papel tan secundario del presidente de la Federación. Pues hombre, pues lo he visto y yo entiendo que el presidente esté preocupado por los hechos. Y además, el presidente que se le puede... algunos le acusan de muchas cosas, pero hay una de la que creo que nadie le puede acusar, es que no es claro cuando dice las cosas. Con lo cual, el presidente ha sido claro, inaceptable y más pasos.
Y por lo tanto, el inaceptable es, por lo tanto, reprochable, y más pasos es el gobierno, junto con la federación, que también tiene que dar más pasos, tiene que dar pasos. Víctor Francos, presidente en funciones del CSD, gracias por atendernos y por dar estas explicaciones a los oyentes del Larguero y sobre todo por responder a esa pregunta. Si no toma medidas la federación, ¿las tomará el CSD? La respuesta ha sido muy clara. Correcto. Sí. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, habéis escuchado. Es el titular, Manu. Sí. Yo creo que esto que le recalcas es el titular. Hola, ¿cómo mola sí. escuchar al jefe del Consejo Superior de Deportes hablar con esta naturalidad, con esta franqueza y con esta... Y de una manera tan sencilla y tan llana, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que no teníamos uno que lo hacía así, ¿eh? Yo solo quiero escenario... decir que si el Consejo Superior de Deportes, dado los minutos de radio que nos ha dado, no eleva una de las denuncias al TAT, yo creo que la gente no lo va a entender. Por eso digo lo de las presiones que hay mirando al CSD, porque ya sabemos que todo el mundo apunta a Rubiales, pero la gente la gente en la calle, a ti, a mí, a todos. Correcto. Y si Rubiales no se va a hacer algo el CSD, eso es lo que... Hombre, si no lo hace después de lo que... Si el Consejo Superior de Deportes... Esto es un poco lo que decía antes Gallego. Es decir, el viernes va a ser una obra de teatro mala, por la que yo no pagaría ni un pavo, porque al final va a estar con unos señores de 17 territoriales que evidentemente, como dice Gallego, le van a sacar bajo palio. Eso está visto para sentencia. Entonces, si una vez se da eso, ahora el Consejo Superior de Deportes no eleva una de las denuncias que le ha llegado al TAT, yo lo que digo es que el oyente del Larguero no lo va a entender. Sí, pero una cosa importante, Julio, una cosa. El escenario está muy claro. O sea, porque he estado hoy en Las Rozas y, bueno, pues, aunque era una reunión telemática, pues sabes cosas que han pasado dentro y lo que se ha hablado. El escenario es muy sencillo. El viernes, bajo palio, efectivamente, el respaldo a Rubiales. Y el gobierno, el CSD, porque el CSD es el gobierno, se va a querer cargar a Rubiales. O sea, blanco y en botella leche. ¿Cuál va a ser la solución la próxima semana? ¿Va a estar Rubiales de presidente de la federación la próxima semana? Porque para mí esa es la pregunta del millón. Porque el gobierno lo ha dicho claro, lo ha dicho el presidente esta mañana y ahora lo acaba de decir el presidente del Consejo de Deportes. O sea, no van a querer a Rubiales. Y Rubiales se va a trincherar el próximo viernes. ¿Cuál va a ser la decisión? Esa es la clave. Lo de esta noche es muy importante porque Rubiales esta noche, escuchando al señor Francos en el Larguero, se está enterando que a la vuelta de esa asamblea del viernes, en la que le van a apoyar, se va a encontrar con esta decisión. Con una actuación del CSD, ¿no? Que veremos cuál es. Y esto esta noche se está enterando Rubiales. Por lo tanto, Rubiales tiene que decidir si le merece la pena alargar este viaje. Porque ya sabe que a la vuelta de lo que va a suceder el viernes se encuentra con el CSD enfrente elevando esto. Esto lo sabe esta noche Rubiales porque ha quedado clarísimo en la entrevista del Larguero de la cadena SER. Por lo tanto, señor Rubiales, ¿usted está dispuesto a alargar este viaje sabiendo que la semana que viene se encuentra con esto? ¿Usted está dispuesto, por mucho apoyo que tenga el viernes, a mantener este pulso? Esa será una derivada que a partir de mañana me imagino que se empezará a analizar, Antón, en la federación. Sabiendo que el CSD ha dicho, si no actúa la federación, vamos a actuar nosotros, ¿eso cómo se va a interpretar en la federación? Tienen que actuar. Yo recalco una frase que hemos contado durante la tarde. Es que la frase es, si no actúa la federación, va a actuar el gobierno. ¿Eso cómo lo puede interpretar Rubiales el primero, no? Hay un presidente territorial que hoy nos ha dicho que Rubiales va a hacer lo mejor para el fútbol español. Y que si lo mejor es dimitir, dimitirá. Es una frase literal de una persona que le apoya y que piensa que no tiene que dimitir. Pero si España, yo lo dije al principio y lo repito, me parece que es un punto muy importante. España va a ir de la mano, un gobierno y una federación, a conseguir un mundial de fútbol. Es inimaginable que un presidente del CSD, aunque está en funciones y hoy es el líder del otro partido político el que va a la investidura, pero el actual presidente del gobierno, el actual presidente del CSD, no quieren ver delante a Luis Rubiales. No lo quieren ver delante. Les molesta su presencia en el deporte español. Entonces creo que eso, en el momento actual del fútbol español, con unas chicas ganando un mundial, con un país buscando un campeonato del mundo, creo que es difícil. Pero no nos van a dar el mundial porque no estuviese Rubiales. Puede que el gobierno no quiera ir de la mano de Rubiales. Claro, a eso me refiero. Claro, por eso digo, a eso me refiero. Justo eso te estoy diciendo. Es que porque no estuviese Rubiales, lo digo Rubiales, o sea, va a depender que un país reciba una designación de sede del mundial porque no esté en este momento el presidente actual de la federación. Entiendo que el proyecto está por encima de cualquier presidente de la federación, pero entiendo lo que dices. Y luego, ojo, ¿están todos los presidentes territoriales con Rubiales? La gran mayoría sí, pero esto sabemos cómo funciona.
No, a ver, esto sabemos cómo funciona. Que aquí cuando huele a muerto te das la vuelta y te la han clavado. Sí. Pero hasta donde pone Toledo. O sea, que aquí cuando la gente huele y dicen que empieza a oler que no digo que sea el caso, pero que cuando llega ese caso, el que te está diciendo que eres el mejor, te la clava por detrás. Que lo hemos hablado hoy con presidentes de territoriales. Les hemos dicho, estuvimos con vosotros en la misma situación, en una reunión en la que apoyaron ustedes a Ángel María Villar. Y salieron con una especie de carta que luego no hubo carta y que llevan con ella 8 años. Cometieron un error, apoyaron a Villar, respaldaron a Villar, y cuando cayó Villar, al día siguiente estaban en el barco de Rubiales. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Entonces, hay muchos que ya han aprendido. Sí, sí. Que ya han aprendido. Yo creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo cómo estaba el caso de Villar a cómo está el caso de Rubiales. Pero la situación ahora mismo es de una gravedad extrema. Yo creo que no hay ninguna duda de que el ministro Iceta y el señor Víctor Francos tienen, si no lo hace la Federación, lo tendrán que hacer ellos, denunciar ante el TAD y además decidir que Rubiales sea suspendido cautelarmente hasta que el TAD falle. Creo que están obligados a hacerlo. El país no entendería otra cosa. Y sobre todo, ya que nos están escuchando los políticos que se están enterando del tema, esta reflexión que voy a hacer ahora es muy importante para todos, para el PSOE, Sumar, el PP y todos los partidos. Todos esos políticos llevan viendo desde hace mucho tiempo que los presidentes de la Federación Española de Fútbol hacen lo que les da la gana. Villar lo hizo durante mucho tiempo y no fueron capaces de hacer nada. Ha llegado Rubiales, se ha llevado la Supercopa Arabia sin pedir permiso, las negociaciones con Piqué y las comisiones, las escuchas telefónicas, la grabación a un ministro, espionaje, y no hay manera de meterle mano. ¿No deberían cambiar la reglamentación para que esto no pueda pasar? Porque es que si no, están viendo que pasa y no pueden hacer nada. Cambien la ley. No pueden permitir que el presidente de la Federación Española de Fútbol, aunque sea una entidad privada y las milongas esas, que utiliza la selección española, que representa a nuestro país, la camiseta, el himno, el escudo, haga lo que le dé la gana y nadie le controle. Eso hay que cambiarlo. Jordi y Laura. No, yo quería decir que va a cobrar especial importancia la asamblea de este viernes por informaciones que nos van llegando a redacción y que vamos teniendo, ¿no? Que tras los pasos que el presidente del Gobierno le ha pedido a Rubiales esta mañana, ¿no? Que queríamos interpretar si estaba pidiendo la dimisión directamente de Rubiales o lo que estaba pidiendo eran más pasos, ¿no? Porque así lo definía en la rueda de prensa. Parece que Rubiales es el que podría pedir perdón de una manera más taxativa en esa reunión, incluso informar de nuevas acciones vinculadas al fútbol femenino para acabar saliendo reforzado por los 17 presidentes de las federaciones. Entonces, que es un poco lo que ha pedido hoy el presidente del Gobierno en funciones. Exactamente. Que hay que dar más pasos. Eso es. ¿Esos pasos son dimitir o son pedir perdón de manera mucho más convincente? Y por eso hemos recibido de repente una convocatoria de una asamblea extraordinaria para este viernes. Pero pedir perdón de manera más contundente una semana después de que ha pasado el hecho, ¿de qué vale? Para mí de nada, coincido contigo, claro. Es decir, y tampoco pues, de repente el expediente una semana después. Y luego vamos a ser justos, dar más pasos a favor del fútbol femenino. Ahora es ir en contracorriente, pero si hay un presidente de la Federación Española de Fútbol que se ha volcado, y esto te lo dicen, lo sabe Meana, lo sabe Sonia Luz, si hay un presidente de la Federación Española de Fútbol que se ha volcado con el fútbol femenino y con la selección española, poniéndoles más o menos al mismo nivel en infraestructura, hoteles, charter, gente en la concentración, ese ha sido Luis Rubiales. Es decir, a Luis Rubiales habrá que juzgarle por el beso y las pelotas. Pero no, si el viernes porque representaba de una manera indigna, no como gestor le estamos valorando. Así como dice Dani, que la gente no entendería que después de escuchar al presidente del Consejo Superior de Deportes en funciones no se eleve una denuncia al TAD, yo creo que la gente ya, el perdón que pueda pedir el viernes Luis Rubiales, yo creo que le da exactamente igual. Y que salga Luis Rubiales el viernes diciendo, y además le vamos a dar al fútbol femenino, no sé qué, no sé cuándo, a la gente, ese ya no es el tema. Hago la pausa y seguimos, que no se mueva nadie, que todavía tenemos que contaros más cosas. Y Iturralde, que tiene información y tiene opinión, porque claro, cuando estamos hablando, la Asamblea Extraordinaria del Fútbol el viernes, ¿quién forma la Asamblea Extraordinaria del Fútbol? 140 miembros del fútbol español, hay gente representada de los árbitros, de los jugadores, de los clubes, los presidentes de las federaciones territoriales. Es un sistema muy bien preparado
separado en el que cada federación, digamos, controla un número muy concreto de votos. Tú, como presidente de la Federación Andaluza, llevas amarrados los votos de tu entrenador, de tus árbitros, de tus jugadores, de tus clubes, y eso hace que no haga falta muchas veces negociar con todos los asamblearios, simplemente con ir y decir Federación Andaluza, estos votos son los míos, Federación Catalana, estos votos son los alguien tuyos. en esa asamblea va a decir estamos en contra de Rubiales. Es muy difícil, pero si alguien fuera un verso suelto, un verso libre, no conseguiría el apoyo de una mayoría suficiente hasta para hacer un poco de daño. Y yo, por terminar lo que decía Romero, si es que hasta los que hemos trabajado muy de cerca informativamente con la Federación Española de Fútbol, no es incompatible decir que la federación es infinitamente mejor que antes de que llegara Rubiales, y el fútbol español es infinitamente mejor en hombres y en mujeres que hace 5 años. La federación ha mejorado y Rubiales ha mejorado a la Federación Española. Yo creo que los datos son irrefutables. Pero es que pero no estamos negociando eso. No estamos negociando eso. Estamos negociando cómo representa Rubiales a la federación. Eso es. Es lo que estoy diciendo. Pero que no es incompatible. Lo estás diciendo y que no es presentable. Ese es el asunto. No es el único borrón en que la... no, por supuesto que no. Está diciendo que ha sido una labor impresionante tal cuando ha tenido, que se ha llevado la Supercopa sin pedir. Tú preguntas en el gobierno quién quiere que juegue la Supercopa en España 9 años. Y se la clavó, pues entonces, se la clavó Rubiales y no pudieron hacer nada. Pero que entonces, Gallego, hay que ser más claro. Los más pasos, solo hay un paso. O dimites o te echo. Claro, no hay más pasos. A ver, aquí una cosa que es sintomática. O sea, no hay que hacer eufemismos del más pasos. Es lo que ha dicho Franco. Hay un tercer o dimites o te echo. Bueno, ha hecho un matiz muy importante varias veces Víctor Francos. Queremos escuchar el informe o quieren escuchar a Jennifer Hermoso. Correcto. Muy importante, lo digo muy importante no porque me ha parecido a mí, sino porque se lo he entendido a Víctor Francos varias veces. Poner el acento en quiero escuchar lo que nos cuenta la Federación, es decir, la versión de Rubiales y la versión de Jenny. Manu, ha hecho hincapié en eso. Es que vuelvo al inicio, Manu. Es que vuelvo al inicio. Perdona, Jordi, que me meta y te dejo. Es que vuelvo al inicio de mi primera intervención. Es que de todo lo que ha salido hoy, la gravedad del asunto de que haya salido una información que la Federación no haya podido desmentir, diciendo que la Federación ha obligado a Jennifer Hermoso a realizar esas declaraciones, me parece de una extrema gravedad. Por eso el presidente del Consejo Superior de Deportes quiere saber lo que opina Jennifer Hermoso, porque hoy nadie de la Federación, no digo Rubiales, que está el hombre con una pescuecera que no sabe dónde está, pero de los 250.000 que rodean a Rubiales, alguien tendría que haber pensado, oye, esto lo tenemos que desmentir. Pero Romero, mi pregunta es, y a la vuelta de la pausa os pregunto a todos y le doy la palabra a Iturralde del primero, pero mi pregunta es, si en ese informe que espera el CSD recibir el viernes, le dan los informes de lo que piensa Luis Rubiales, arrepentido y pide perdón y no sé qué, y Jenny Hermoso tiene también una declaración donde dice yo no me sentí ofendida, ¿qué pasa? Pues esa es una buena pregunta que le he querido. Es una buena pregunta que le he querido yo. ¿Qué hace el CSD? Se cierra el asunto. Enseguida hablamos de eso. Estamos en un Sanedrín especial con Laura Martínez, con Dani Garrido, con Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, Jordi Martí, con Antón Meana, con Javi Herráez, con Javi Blanco, con todo el equipo de opinólogos y de informadores, y con nuestro Iturralde González, al que decía le doy la palabra a la vuelta de la pausa. ¿Y tú? ¿Cómo ves todo? Por ejemplo, la primera que se me ocurre, ¿los árbitros están a muerte con Rubiales después de esto? Los árbitros están controlados por la presidenta de la Federación siempre. Pero bueno, yo quería decir un par de cosas. La primera, lo que no me ha gustado del señor Francos es que ha cuantificado un comportamiento. Y lo ha dicho 4 o 5 veces de que solo ha durado un segundo. Los comportamientos no se cuantifican. Los comportamientos son los que son. Cuando tú estás intentando cuantificar algo es porque estás buscando una salida. No, pero yo creo, Iturralde, que no lo ha dicho con ese sentido. Yo creo que lo ha dicho con el sentido que decía Manu de las diligencias no tienen que durar mucho porque el hecho a juzgar es de un segundo. Igual, eso ha dicho una frase, pero luego ha dicho que estamos hablando de un hecho que tarda solo un segundo. Sí, pero yo estoy con Romero, yo he interpretado lo mismo. Sí. Vale. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay otra tercera vía, que es la moción de censura. La moción de censura solo es una tercera parte de la Asamblea. De 140 miembros, hay 47. Hoy está claro que el presidente de la Federación controla las territoriales, pero las territoriales solo son 19 votos. Y como bien decía Meana, controla sus votos las territoriales. Pero, por ejemplo, hay 20 votos del fútbol profesional, hay 32 votos de jugadores.
profesionales y hay 16 votos de entrenadores. Esto te sale un total de 66, que da para una moción de censura. Cuando tú haces una moción de censura, la puedes hacer por la gestión, y como estabais hablando de que era otro debate, que si la gestión es excelente, vale, perfecto, pero esa moción de censura no es por la gestión, esa moción de censura es por el comportamiento inadecuado de un presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo mismo que ha dicho el señor Francos, que él no habla por el Consejo Superior de Deportes porque él es el presidente, pero tiene un grupo por detrás, que es normal, pues igual la moción de censura se puede decir que la gestión es muy buena, pero que desde el domingo, esa gestión tan buena que está haciendo la Federación Española de Fútbol no puede estar liderada por un impresentable. Yo quería decir una cosa. Para mí hay una condena mayor para Rubiales, y es que el gobierno español, la sociedad española, no puede permitirse que Rubiales salga indemne de esto, porque si no, el mensaje que vamos a lanzar, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestro país, es que un presidente de una federación puede darle un beso a una jugadora en un acto, puede tocarse en el palco y no pasa nada. Y este mensaje internacionalmente, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, porque esta noticia está dando la vuelta al mundo, es muy peligroso. O sea, que España proyecte que un presidente de federación pueda hacer este tipo de actos y no le sucede nada y no tienen consecuencias, es algo que daña mucho más todavía la imagen de nuestro país. Por lo tanto, para mí la condena definitiva es esta. Más allá de si el Consejo Superior de Deportes va a elevarlo al TAD, que lo elevará, más allá de si dimite o no dimite Rubiales, insisto, o sea, si Rubiales gana esta batalla, si Rubiales sale indemne de esto y sigue siendo presidente de la federación, lo que va a quedar en el mundo entero es que un presidente puede darle un beso a una jugadora en una celebración o puede tocarse las pelotas en un palco y no pasa nada. Y eso es gravísimo. Laura y Jordi, sí. Aparte de ello, hemos tardado 30 años en cambiar la ley del deporte, que era del 92, ¿no? Nos llenamos la boca hablando de la nueva ley del deporte y bueno, hay infracciones muy graves, las decía Jordi, actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo. No hay más que decir, ninguna duda. Y yo lo que quiero decir es que a ver si ahora también nos vamos a pasar por el forro la ley del deporte. Por cierto, Dani, en el plano, en cuanto al apartado de lo que compete a las sanciones, hay que aclarar que sigue en vigor la ley del 90. Sí. Vale. En el régimen, en cuanto a la aplicación de las sanciones de la nueva ley del deporte, no ha entrado todavía en vigor. Es decir, si se tuviesen que aplicar ahora mismo las sanciones a día de hoy, se siguen aplicando las de la ley del deporte del 90, que tiene bastantes puntos diferentes a los de la nueva ley del deporte, que ya está aplicada, pero no en cuanto al apartado de las sanciones. Podríamos probar solo por un día matizarlo a aplicar el sentido común. Aplicar el sentido común yo creo que también nos viene bien, ¿no? Yo simplemente quiero decir otra cosa que sí me ha preocupado de la intervención del señor Francos. A mí me parecería una tremenda injusticia dejar en manos de la versión de Jennifer Hermoso, ya condicionada por el hecho de que la intentaron convencer para participar en el vídeo lamentable de explicaciones, me parecería absolutamente injusto y torticero que cualquiera de las partes dejara en manos de la versión de Jennifer Hermoso lo que tiene que pasar. Por eso preguntaba antes de la pausa. Imaginaos que el viernes el informe dice... Porque, por cierto, es CSD, aquí lo tenemos. Y sería muy injusto. Es la víctima de todo el proceso. Pregunto qué pasaría si ocurre eso. Que a eso no tenemos respuesta, Laura. Manu, que hoy el entorno de Jennifer, con quien nos hemos puesto en contacto, ha dicho que se iba a Ibiza, que no quería hablar con absolutamente nadie. Y ella decía, yo no he hecho nada malo. Vale, pero en ese punto en el que está Jenny... No puedes llegar a ese punto, hombre, de dejar a la jugadora así. Pero por contar lo que va a pasar. No hace falta ser adivinos. En ese punto en el que está Jenny, que está en Ibiza, alguien va a llamar por teléfono a Jenny para hacerle informe. Para decirle, esto es así. Jenny, el CSD nos ha pedido un informe, quieren saber lo que vamos a decir en la Asamblea Extraordinaria de la Federación el viernes y quieren saber la versión de Rubiales, sus nuevas disculpas, que las habrá, y piden también tu versión. ¿Alguien se imagina que en la versión de Jenny va a decir... Pues Rubiales es que es un tal... Pues, o sea, un ente, perdona. Pues evidentemente ya sabemos cuál va a ser la versión de Jenny. A mí no me ofendió, Antes, ¿no? Perdona Manu, lo ha dicho Romero por recapitular algunas informaciones que hoy han salido y que ya todos conocemos y tenemos testadas en el larguero. O sea, la Federación va a ser la responsable de pasarle al Consejo Superior de Deportes la versión de Jennifer Hermoso cuando dos elementos importantes de la Federación, primero, han intentado convencer
a Jennifer Hermoso de que participe en el vídeo de las explicaciones de Rubiales, que por cierto, ahí valieron 1000 veces más los ovarios de Jennifer Hermoso que las pelotas del palco de Rubiales. O sea, le van a pedir eso, y cuando también ha intentado convencer de aquella forma a su familia para ver en el avión, a ver si convencer a la hija que participe en el vídeo. Coño, ¿qué van a poner? Van a poner que Jennifer Hermoso está encantada de la vida y no sé qué. Y es tremendamente injusto que una de las mejores jugadoras del mundo, una de nuestras mejores deportistas, se vea envuelta la mujer en que esto, es la víctima de todo el proceso, sea ahora la responsable de calificar lo que ha pasado. ¿No creéis que está la decisión tomada ya? ¿No creéis que está la decisión tomada ya? Al margen del informe de la futbolista. Esa es la, ¿No creéis que esa es la la decisión, pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo creo que la decisión ya está tomada. Si me preguntáis una opinión, creo que la decisión ya está tomada. Yo digo, Javi y Jordi, que pedías la palabra, si puede ser determinante, como lo ha recalcado 2 o 3 veces Víctor Francos, si puede tener un papel relevante la versión de Jenny en la decisión que pueda tomar el CSD o no. Que lo digo por la insistencia y por lo... Pues no sería justo. A ver, como no, apunta yo Dani. coincido con Pulido, no es justo. A tu pregunta, No sería a mí, justo que cuando esto él ha fuera hecho así. hincapié en que la declaración, esto es literal, la declaración de Jennifer Hermoso iluminará, este es el verbo que ha utilizado, iluminará el expediente, bueno, pues me he quedado con esta frase. Ahora bien, yo creo que hoy lo que ha hecho el secretario de Estado para el Deporte es explicarnos el trámite. El trámite antes de elevar las denuncias al TAT, pues bueno, también contempla, al parecer, escuchar a la parte de la Federación Española para que le entregue ese informe. A mí, Manu, todo lo que no sea elevar ese informe al TAT y que incluya los 3 preceptos que presuntamente se han vulnerado, es decir, el decoro, la integridad y el abuso del poder, para mí supondrá una enorme decepción. Y creo que hoy la noticia más importante es la Asamblea. Cuando tú recurres a los tuyos, cuando tú recurres a tus fieles, es el último camino que te queda. Hoy veo que, por ejemplo, los compañeros del País utilizan el verbo acorralar. Ciertamente, Rubiales está acorralado. Está acorralado por el gobierno, está acorralado por la oposición, está acorralado por la ley del deporte, está acorralado por la ley de igualdad. Y pareciera que le queda la carta a Rubiales de la declaración de Jennifer Hermoso. Insisto, a mi juicio, todo lo que no sea elevar esas denuncias al TAT y si es conveniente o necesario actuar de forma preventiva y cautelar con una suspensión de sus funciones, todo lo que no sea esto sería una gran decepción. Lo decía antes, que Rubiales ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en este país, poner de acuerdo a PSOE y a PP. O sea, por ejemplo. O sea, lo difícil que es que PSOE y PP coincidan en algo, desgraciadamente, en los últimos años. Bueno, pues Rubiales los ha puesto de acuerdo a PSOE, a PP, a Podemos, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Antón, ¿y en la Federación? Hay mucha gente trabajando. Sí, mucha gente trabajando en la Federación, que antes has dicho, muchos empleados con buen trabajo, tal. Esto es un mazazo para muchos de ellos que evidentemente llevan mucho tiempo trabajando por un éxito como el que ha conseguido la Federación y que ven en que ha terminado todo, ¿no? Y que están muy tocados y que anoche ya lo estaban y que lo hemos contado esta mañana con Sastre Hoy por Hoy, que la gente que trabaja en la Federación se cansa de que su trabajo a veces se vea manchado por meteduras de pata del presidente de la Federación, que gestiona muy bien, dicen muchos de ellos, pero que a veces le cuesta representar al 100% la imagen del fútbol español. Yo sí creo que van a ser días muy complicados, porque yo me imagino que en algún momento sobre la mesa de Rubiales le dirán al presidente de la Federación, la gente que le acompaña y que le quiere, que a lo mejor esto es más para dimitir por un error que para que te inhabiliten por durante abuso. No sé cuántos años. Creo que alguien le tiene que decir al presidente de la Federación, si la entrevista que has mantenido con el presidente del CSD es en los términos que él ha anunciado, presidente, es que si usted no dimite, a lo mejor termina inhabilitado por acosar a una jugadora. A lo mejor es más digno dimitir, asumir un error y marcharte porque te has equivocado, que no que te inhabiliten por haber cometido un acto como este. Creo que después de que han tardado en darse cuenta de lo que ha pasado y de que hayan tardado tiempo en analizar bien la situación, creo que hay tiempo para que, dentro de que esto se tiene que arreglar de alguna manera, que no sea solamente aplaudir a Rubiales desde dentro, que le explique lo que hay. ¿Tú crees que Rubiales realmente piensa que puede salvar esta situación porque el viernes no los presidentes de las territoriales le apoyen? No tengo verdad, respuesta. Rubiales
Es que si esto lo No he piensa podido Rubiales, hablar. es que vive al margen de la realidad. Yo creo que sí, Julio. Yo creo que sí. Pues yo creo que él entonces, piensa pues que si con ese Rubiales- apoyo, con las nuevas disculpas y con la versión suya y la de Jenny, creen que pueden servir para que lo que haya Pues dicho el presidente, que es dar más pasos y con unas explicaciones más convincentes, creo que él está convencido de Pues que si no hay Rubiales motivo para que se piensa- vaya. Si Rubiales piensa esto, es que vive al margen de la realidad. Lo que tenemos Pero que una cosa, Pulido. Bueno, Pues que se ha al visto margen que de la vive al realidad. margen de la realidad, Bueno, por lo pues demás. vive o sea, más que todavía. Va a pelear la federación, sea la que sea la dirección del Consejo Superior de Deportes, la denuncia ante el TAD la va a pelear, si la medida cautelar es que suspenderle, la va a pelear, y tiene a los servicios jurídicos ahora mismo trabajando de antemano. Va a ser un enfrentamiento a muerte. Conviene no menospreciar esto que dice Gallego, que es muy importante. No sé qué cantidad de juicios ha ido a los que ha ido Rubiales, y los ha ganado creo que casi todos. Pero es que esto no es un juicio. Hay muchos aplazados todavía. Sí, digo los que Tres están en marcha. Digo los que están. Sí, las denuncias que ha sentenciados. recibido, sí. Y en contra. Conviene no menospreciar en ese sentido a Rubiales, creo, Bueno, primero hay que agradecer que hay mucha gente escuchando este programa, y creo que en las próximas horas la posibilidad, la sensación y la palabra dimisión, esto que estaba contándome Ana, van a ir creciendo alrededor de Luis Rubiales y en los alrededores de la Federación Española de Fútbol. Pero Creo eso que creo- yo, dicho de otra manera, hace 24 horas, 48 horas, yo creía absolutamente imposible que por la cabeza de Rubiales se pasara la palabra dimisión, y creo que desde Según van hoy, pasando las horas, va correcto, aumentando. desde hoy hasta la asamblea del viernes y posteriormente, no pasando demasiados días, porque esto no va a ser un tema de largo de recorrido en el tiempo, yo creo que esa palabra se le va a susurrar a Rubiales en Hombre, más de una ocasión. Es que lo de esta noche en el larguero es muy importante. Es que se O acaba te de vas o enterar. te echan. Se O te acaba vas de o te enterar echan. por Esto no hay que palabras. darle muchas vueltas. O te vas, Claro. o dimites, o te van a echar. O Se sea, ha es lo enterado que- por lo que- palabras del lo señor que sabemos Francos todos. en el larguero, que a la vuelta de esa asamblea está elevando esto al TAD. Sí, Eso lo salvo sabe ya que le Rubiales. convencieran, Claro. al- salvo que al gobierno le convencieran esas explicaciones que den en la asamblea. Digo que Es que han entrado que no sé hasta qué elementos punto nuevos en las el informe va a ser declaraciones de fabuloso. Francos. El ¿Cómo? informe, Imposible. el informe de la Claro, federación claro, por eso va digo a ser fabuloso. Lo sé, pero Los que no sé números hasta de qué Yupi punto no ha pasado nada, nadie se ha sentido no sé hasta qué ofendido. punto va a ser importante lo que ha recalcado Víctor Francos. Queremos escuchar, antes de tomar una decisión, queremos escuchar las nuevas explicaciones de Rubiales y conocer la versión de Jenny. Sí. Cuando tengamos Manu. eso encima de la mesa, decidiremos. Y mi pregunta es, si yo ya sé lo que va a haber, lo saben ya en el CSD. Es que ya lo Si eso sabemos. si eso es así, lo que va a quedar es que el gobierno ha salvado a Rubiales. No, es que te digo una cosa. Y eso no lo puede permitir el gobierno. Si eso es así, si el gobierno- dan por bueno eso, dan por bueno que Rubiales puede seguir. Si el y va a gobierno- quedar que va a salvar a Rubiales y el Pero- gobierno no puede permitir eso. Mira, si el gobierno dice que las explicaciones de la federación son correctas y que el asunto se queda aquí, Pedro Sánchez no saca la investidura. Vamos. Porque ni Sumar ni ninguno de los otros partidos le vota. No, te digo una cosa. No, lo Ojo, que dice ojo, Gallego tiene toda la razón. ojo, Acuérdate de lo que te he dicho se antes, lía. Manu. Sí, en plena semana de investidura, esto puede ser en un momento dado, Laura, ¿se puede utilizar como herramienta política o no? Bueno, sí, ¿No? claro, evidentemente. Digo yo, sí, se sí. podría utilizar de hecho, como… Igual ya hay gente que lo está utilizando como… Puede ser, todo Sí, entra en la posibilidad. A mí lo que me parece es que, bueno, primero hablábamos de gestos impresentables y tal, y entra ahora una parte de egoísmo, ¿no? En la parte de la presidencia de la Federación, porque que ahora tenga que prestar declaración la jugadora que está en Ibiza con las otras jugadoras, que lo que están pensando ellas es que estamos hablando de las cafradas de Rubiales y no estamos hablando del fútbol femenino y de que se haya ganado un mundial. Me parece todo tan egoísta que digo, por favor, que le susurren, ¿no? Como decía Romero, que le susurren estos días, porque es que creo que el sentido común nos lleva a todos a pensar lo mismo. Yo no sé cuánto va a cambiar esto en las próximas horas. Lo último que tenemos de información 100% y que se puede contar de manera contrastada es que ni el equipo más cercano a Rubiales, ni los presidentes de las territoriales piensan que el beso es un motivo para dimitir. Creen que es un motivo para disculparse, para explicarlo mejor, para pedir perdón, pero no para dimitir. Y en ese punto empieza a prepararse la asamblea del viernes. De aquí al viernes se puede plantear este escenario de es más digno para tu gestión dimitir que te echen inhabilitado por esto. Pero que ellos hoy han planteado en todo momento que se podían explicar mejor las cosas, disculparse de otra manera, actuar
de una manera distinta, pero no dimitir. Y eso Rubiales eso ya no lo ha vale, escuchado mucho, una disculpa pero con yo sí creo que no 7 días vale. Claro, ¿borramos lo anterior o qué hacemos? Una disculpa con 7 días hasta que le den el Oscar a la mejor actuación, vaya mejorando cada 3 días. Eso ya no vale. Es una disculpa para salvar el cargo. A esta hora de la no se noche. disculpó, ¿eh? El que le esté susurrando eso, pues evidentemente está equivocado, porque uno de los principales argumentos para que una disculpa tenga cierto sentido jurídico es la inmediatez y la espontaneidad. Y si lo haces de domingo a viernes, ni es inmediata ni es espontánea, es una película. Sí, pero para mí, insisto, esta sensación que tengo de que el señor Francos nos ha dicho que a la hora de formular una eventual denuncia del CSD ante el TAT es fundamental saber qué dice ella. Correcto, subrayado y subrayado aquí con rotulador rojo. Porque preguntando y repreguntando veo que se le da mucha importancia Vamos a ver. a la versión que dé ella. Muy rápido, solo una cosa para los asambleístas que alguno habrá escuchando, que ellos están todos mirando cómo agradar a Rubiales este viernes. Yo solo decirles a los asambleístas que el viernes les va a estar mirando también a ellos España. Sí, tal cual. Jorge Vilda es miembro de la Asamblea de la Federación. Quedan 7 minutos para la 1 hora menos en Canarias. Y como todavía quedan horas y supongo que días para que sepamos qué va a pasar y conozcamos qué va a pasar, os pregunto si creéis que esto supone el fin de Rubiales. Herráez, empiezo por ti. ¿Crees que esto supone el fin de Rubiales? Sí, rotundamente sí. ¿Julio? Esta noche, escuchando al señor Francos, ha empezado el fin de Rubiales. ¿Antón? No lo sé. ¿Dani? Yo creo que sí. Yo creo que no. Sigo por aquí por la mesa. ¿Laura? Pensaba que sí antes del programa, ahora mismo tengo dudas. ¿Gallego? Yo creo que Rubiales lo va a pelear, pero creo que al final lo va a perder. ¿Romero? Ha salido de otras, para mí, bueno, no sé si comparar en gravedad, pero ha salido de otras muy graves. Y ha salido. ¿Jordi? Yo creo que Rubiales ya no va a representar el deporte español. ¿Y Iturralde? Se va a librar. Y se va a librar, fíjate, que te lo voy a decir duro, se va a librar por la declaración de la víctima. No. Es que eso lo ha cambiado todo. Pero es que solo una cosa y acabo. Eso sería dramático. Me parece fatal, pero es que eso ha sido capital. Son nuestras opiniones, sin más, son nuestras opiniones. En casa tendréis las vuestras. Yo creo que son las igual, nuestras. Creo que igual a Víctor Francos hay que volver a llamarle un tercer día, porque no cabe en la cabeza de nadie que tenga 2 dedos de frente que el Consejo Superior de Deportes no sea también el encargado de llamar a Jennifer Hermoso. Porque, insisto una vez más, la declaración de la víctima, que no es culpable de nada y que efectivamente no ha hecho nada malo, y a la que han querido incluir desde la Federación de forma torticera, está condicionada por la presión de la Federación. Porque cuando un jefe le pide a un subordinado, oye, participa conmigo en el vídeo y entre los dos decimos lo de que no había mala intención por ninguna de las partes, eso es condicionar a esta persona. Bueno, para ser honestos, o para ser justos, más que honestos, la Federación, así como la Federación no ha negado lo de hoy, la Federación eso lo niega. La Federación niega que durante el proceso del vídeo se quisiera hacer partícipe de ello a Jennifer Hermoso. Digo que eso lo niega la Federación y luego el que quiera que lo crea y el que quiera que no lo crea. Pero repito, lo que no ha negado la Federación, y yo he intentado que alguien de la Federación saliera a negar la información si podía porque me parecía muy grave, era la información de hoy, que es muy parecida, pero que tiene un matiz, ¿no? O sea, la Federación lo que niega es que le dijeran a Jennifer Hermoso, ponte aquí con el presidente, que ella se negara. Eso lo niega la Federación. Pero 4 se lo minutos propusieron. para la 1. Sí, Jordi, venga, no, es que realmente las declaraciones de Víctor Francos ha suscitado un amplio debate jurídico. Nos están llegando también mensajes por todos lados diciendo que, bueno, una cosa es el consentimiento y la otra es el concepto que yo no conocía, que es el de la prevalencia. Efectivamente. Es decir, el consentimiento puede ser anulado por el concepto de la prevalencia, claro, que es la superioridad de alguien que te puede llegar a anular a ti el concepto de consentimiento. No sé si me explico. Sí. Prevalencia, consentimiento. Y la superioridad de un jefe
puede llegar a anular el concepto consentimiento. Ojo, porque al final Gallego, Víctor Francos, creo yo también se ve en la tesitura de decirnos, oye, tenemos que escuchar a todos, tenemos que escuchar a todas las partes, y ahí habrá que escucharla. Este es el trámite antes de que yo eleve o no una denuncia o, digamos, ya le cruje a mitad de camino. Pero van surgiendo estos conceptos con los que tendremos que familiarizarnos en los próximos días. Aunque Jenny dijera, soy amiga de Rubiales y no me sentí molesta y ofendida, aunque dijera eso, el hecho es igual de grave. Totalmente. Porque vulnera la ley del deporte. Entonces no se puede poner todo el peso del expediente en la declaración de la víctima, aunque ella diga que Rubiales no la ofendió. La página deportiva que más se lee en castellano, as.com, titula Rubiales depende de Jenny. Una foto de los dos abrazados y las palabras del presidente del TSD en el larguero, pero que as.com lo pincha mucha gente. A esta hora está despierta, por ejemplo, América Latina. A esta hora está muchísima gente al otro lado del charco muy despierta, es por la tarde y están leyendo qué ha pasado en España, si viene Mbappé, si no viene Mbappé, cuando se cierra el mercado de fichajes, entran y leen Rubiales depende de Jenny. Es un titular que está basado en las declaraciones de Víctor Francos aquí en el larguero, como cuentan los compañeros del diario AS. Víctor Francos ha pasado por los micrófonos del larguero y en virtud de esas declaraciones, ese titular que ahora mismo está abriendo as.com, Rubiales depende de Jenny, porque insistimos, no es una conjetura que hagamos aquí, sino que ha puesto el acento el presidente en funciones del CSD diciendo, queremos el viernes saber qué piensa Rubiales, cuáles son sus nuevas disculpas y qué piensa la otra parte, que es Jenny. Lo ha dicho en 2 o 3 ocasiones Víctor Francos. No os vayáis, que hay un asunto más. Bueno, entiendo que los que estáis en casa, Manu, tío, por favor, Manu, no nos tortures más, por favor. Pero creo que es un tema lo suficientemente grave, lo suficientemente delicado y lo suficientemente importante como para que le dediquemos este tiempo y el que sea necesario. Creo que los que nos seguís en el larguero hace tiempo habéis comprobado que le hemos dado un poco la espalda a estas guerras entre zip y zape, y que creo que lo importante es el fútbol, el deporte, los deportistas, y que las peleas de Tebas y Rubiales y de Rubiales y Tebas las hemos puesto en un segundo plano y a veces en un tercero, porque son infinitas y continuarán por los siglos de los siglos. Amén. Pero creo que esto es un caso diferente y creo que tenemos que dedicar el tiempo que tengamos que dedicarle hasta ver en qué termina. Ya tenemos la Liga en marcha, enseguida va a volver otra vez la selección española masculina, que volverá a estar otra vez en el primer foco, con Rubiales o no, y enseguida viene la Champions, pero ese es un tema, creo que traspasa lo puramente deportivo y del que está hablando todo un país, no el larguero de la cadena SER, sino toda la emisora de la cadena SER y todos los medios de comunicación de este país y todos los que estáis en la calle. No puedo haber escuchado más veces hoy, pero Manu, ¿qué hay que hacer para que echen a Rubiales? Digo lo que me han dicho esta mañana en la tele, Mediaset, en la calle, en casa, en la radio, todos a mí me han preguntado por lo mismo. ¿Pero qué tiene que pasar para que echen a Rubiales? Y la gente no es gilipollas. La gente tiene derecho, aunque algunos lo piensen y lo digan incluso, que esos son gilipolleces, tontos del culo y no sé qué más y pringaos. Yo pienso que la gente no es tonta y no es gilipollas. Y lo que le preguntan es qué tiene que hacer o qué tiene que pasar en este país para que echen a una persona como en este caso Luis Rubiales. Eso está en la calle. La respuesta, en breve. El larguero, con Manu Carreño. De verdad, con lo feliz que estaba yo el domingo por la mañana viendo el partido en casa diciendo qué bonita, qué bien vamos a empezar la nueva temporada del larguero. Bueno, que ya había empezado Carrusel y qué bien va. Y llevamos 48 horas atrapados, bueno, 72, atrapados en bucle en un asunto del que parece que no podemos escapar, pero hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo estaba Montjuic el otro día y cómo está el estadio de Lo sentí Barça, mucho por Jordi? mi amigo Jordi Martí Ras, porque tenía el hombre una cornada muy, muy importante. Por un momento le tuve que preguntar si subir a Montjuic es como subir al K2 o a la Napurna, porque lo venden como una cosa muy alejada. Pero pobre Jordi, claro, cuando le dijo sí que 30 y tantos mil y tal, y se quedó el hombre hecho polvo. Que la pregunta es qué va a pasar cuando llegue la Champions, que la gente le va a seguir costando subir igual a Montjuic para ver al Barça en Champions. Mi pregunta es qué va a pasar cuando llegue la lluvia y el frío, porque ahí sí que cuesta más subir al K2, claro, Jordi. Sí, lo que pasa es que tiene razón Dani, que se ha instalado un poco la idea de que subir a Montjuic es como escalar al Himalaya. Ostras, para mí la montaña de Montjuic ha sido siempre una montaña muy familiar. Mágica. Hubo un parque de atracciones. Sí, correcto. Oye, yo estaba allí. Pues mira, fíjate, lo celebro. Hace años estuve allí. Ostras, hay hace unos cuantos ya, museos, arquitectura, la Fundación Miró. Que Miró. estaba de vacaciones, pero no recuerdo que me costase tanto llegar. El propio Adrià Soldevila hizo una comprobación él mismo y creo que tardó unos 11 minutos
en ir desde las torres venecianas de la Plaza España hasta arriba al acceso del Estadio Olímpico Luis Companys. Claro, y hay escaleras mecánicas además, con Exacto, lo cual, oye, se sube rápido, Totalmente. Me voy a Barcelona. Dani, ¿cuándo hay carrusel? ¿Cuándo? Pues el viernes. ¿El viernes con la Asamblea? No, con la... Pues mira, Madrid, con el sí, Madrid. El viernes con el Madrid. Digo que a lo mejor hay que hacer con, con la Asamblea un carrusel. No, igual hay que hacer la asamblea. No, por eso, cuidado. Vamos a ir avisando. Igual hacemos la asamblea. Igual hay que hacer el carrusel el viernes, pero desde por la mañana. ¿No será mejor? ¿No será mejor hacer el larguero en Palmas de las 12 de la noche del jueves sí, a las 12 lo presenta Iturralde desde las 8 de la mañana? Y tú te espero, nos ha jodido el carrusel. Vete tú con el larguero. Tú, Miana y los tuyos. El autobús del viernes píllatelo antes, que igual hay que entrar antes. Vete el jueves, y tú. Dime, Romero. Mientras que estabas tranquilo y tal, Sí. no, antes de que Sí. No, digo que dice que estaba el domingo pensando en la nueva temporada. Sí, que estaba viendo la final en casa y dije, qué bonita forma de empezar con el título de campeonas y qué maravilla. Y fíjate. No sé, tuviste también la oportunidad de, no se había tomado en ese momento sí que la pastilla. Sí, lo escuché. Y comparó la manera en la que el Real Madrid ha gestionado de la las construcción obras del Bernabéu y lo que va a pasar con la manera en la que lo está gestionando el Fútbol Club Barcelona. Sí. Pero bueno, fue una cuestión de que lo quería recordar y se olvidó. Escucho el programa Líderes de la radio deportiva habitualmente, aún estando de vacaciones. Os he oído a horas intempestivas, absolutamente. Esta para Romero, una cosa para Romero. Sí, pero déjame decir una cosa. Y tú, que no estás aquí para defenderse. Por favor, de uno. Que no estás aquí para defenderse. Algunos de los aspectos de las obras también de remodelación del Bernabéu y algunos retrasos y aparcamientos, etcétera, echarles algún día algún vistazo no estaría de más. Un vistazo. No estaría de más, pero no va a quedar mal el Bernabéu. Pero el Bernabéu ha estado. Si no te gusta, el Bernabéu ha estado lleno. Ha estado lleno o prácticamente lleno desde que empezaron las obras hasta ahora. Sí, ya. Bueno, a ver, que está por ahí Adrià Soldevila, solo para que nos dé unos datos y os digo adiós a todos. Adrià, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal, Bonanit? ¿Cómo estamos? La temporada acaba de empezar y que todavía hay mucha gente de vacaciones, verano, mucho turista y tal, pero los datos son preocupantes, por no decir otra cosa. Sí. Bueno, no sé si son muy representativos. Por eso, esto acaba de empezar. De agosto, ¿no? Mucho calor también en Barcelona, mucho turista, poco abonado, y había muy poco abonado que pidió asistencia, pero es verdad que el otro día pues estas casi 40.000 personas se quedaron muy cortas. Porque sobraron más de 10.000 entradas. Unas entradas que, por cierto, las que quedaban costaban entre 140 y 180 euros, es decir, no muy baratas tampoco para un Barça-Cádiz un 20 de agosto. O sea, no hubo facilidades para la afición del Barça para ir al estadio, de ninguna manera. Pero bueno, en el Barça sí que hay satisfacción. Con alguna queja, evidentemente, con razón puntual, pero la subida desde, como decías ahora, desde Plaza España fue tranquila, sin problemas. Alguna escalera mecánica es verdad que se estropeó, pero no tuvo más consecuencias. Pero por ejemplo, ¿cuántos abonados había el año pasado y cuántos hay ahora mismo? 81.000 abonados al Camp Nou. Los que pidieron abono para Montjuïc son 17.000. O sea, hemos pasado de 80.000 a 17.000 abonados. Terrible, ¿eh? Sí. Vale, ese es un dato importante, ¿no? Y tiene son menos abonados que algún equipo de segunda división, ¿eh? ¿Y eso hay expectativas de que pegue una subida ahora o eso? No. Eso ya se ha acabado. Ya está cerrado. Ya no. Sí. O sea que va a quedar en 18.000 abonados. 17.000. Pusieron a la venta 27.000 abonos y han comprado ese abono 17.000 socios del Barça. Que eso sí es verdad que es bastante preocupante porque en Cataluña hay casi 8 millones de personas, algunos, pues la buena mayoría, los que le gusta el fútbol, pues la mayoría aficionados del Barça, y no han logrado movilizar a más de 17.000 personas. Y habiendo solo 17.000, no puede decir el Barça, bueno, ahora que habéis vuelto de vacaciones, volvemos a abrir el plazo por si alguien se lo quiere repensar y hacerse abonado, ¿no? Porque, joder, con 17.000 solo… No. Bueno, igual se borran. Hay un problema ahí que seguro que igual se quedan 12. No seas cenizo. Con lo que han visto, igual van 14.000. Hay un matiz serio importante que también lo contó el otro día, creo que fue Sique o Jordi, que lo tendrá Adrià, que es que el Barça podría haber tenido un detalle por el primero de los partidos y no cobrar la tela que cobraba también. Sí. Que era entre 70 y 180 pavos, algo. Quiero decir que es que tampoco, no sé si se sembró demasiado como para el primero de los días hacer una especie de, digamos, fiesta contra el Cádiz y que la gente se acercara un poco más. Y rectificaron precios, la política de comunicación no fue buena, no se hizo bien el camino para el tema de los… El otro día se oía en Carrusel y ahora nos cuenta estos datos Adrià, no sé si tienes algún dato más, Adrià, pero el asunto es seriamente preocupante para un Barça que está en la UBI. O sea, que ya al margen de este asunto, fijaos cómo está económicamente, pues ¿para qué queremos más, no?
Sí, es verdad que hay ciertos problemas para ir a Montjuïc, pero el otro día, ya te digo, de las 3.500 plazas de motos, por ejemplo, no se agotaron, hubieran podido subir algunas motos más. Es verdad que hubo algún inconveniente con las motos, de hecho Adrià Albets tuvo ese inconveniente, que es que subió por el sitio donde debía subir, que es una avenida que se llama Miramar, que es donde el Barça contó, pues hay que subir por ahí, y se encontró al Betis que le hicieron subir por otro sitio, estaba la calle cortada, fue un poco un follón. Y el Barça reconoce que ahí hubo confusión con la Guardia Urbana, que es cierto eso y que se va a arreglar. Y algún que otro problema también en los bares del estadio. Eso sí que fue grave porque hubo muchas quejas, muchas colas en los bares dentro del estadio, 20 minutos de espera para pedir una Coca-Cola, incluso durante el partido. Con lo que suelen costar. Pero bueno, los bares que no son baratas, ¿no? No, en el bar del estadio 4,40 una Coca-Cola, 4,40 € una Coca-Cola, un café, por ejemplo, 2,30 €, o sea, bastante caro, sí, es verdad. Bueno, en el bar de periodistas del Camp Nou no era mucho más barato, ¿eh? Ahí he tomado yo el café más caro de mi historia. Pues iros a Los Ángeles. Iros a Los Ángeles. Una cerveza, 15 pavos. Voy para allá y... 15 pavos y te la traes en la maleta. No, y un vaso de plástico. Un vaso de plástico. Pues imagínate la de la Supercopa. Joder, ya te digo. Eso a Antomiana le gusta, por ejemplo. Eso le gusta, pagar mucho. Pagar mucho le gusta. Oye, y el último dato, espectadores, hemos pasado de 82.000 a 17.000 abonados. ¿Y espectadores cuántos hubo en el Gamper y cuántos en la primera jornada? Público, espectadores. 39.600 en la primera jornada, 35.000 en el Gamper. Vale. Bueno, pues nada, Jordi. La temporada viene bien. De lo que ha dicho Adrià hay que recuadrar, creo yo, un par de datos. Quedaron por vender 10.000 entradas. Caben 49, se vendieron 39. Ostras, estas 10.000 que quedaron por vender, el precio está entre 139 y 169. Es que al final sacas más dinero por las entradas. Totalmente. Y la segunda cosa, dice la gente, es que el socio le da la espalda. Oiga, el socio lo que ha visto es que inicialmente el abono del Camp Nou era mucho más barato del que el Barça puso para ir a Montjuïc. ¿Cómo se entiende? O sea que sería bueno... y luego lo rebajaron un poco, pero sin llegar a alcanzar la cifra que tenías en el Camp Nou. Sería bueno, Jordi, que en el sorteo de Champions tocase el Eintracht, por ejemplo, que pudiese entrar el Eintracht de Frankfurt. No le saques ese tema. No, este tema no en redes. Te aseguras 30.000 tíos de la mañana. Te aseguras 30.000 tíos en la grada. No en redes con este tema, Manu. Lo que sí que quiero decir es que al final las entradas responden a cómo tú has sembrado. A cómo tú has sembrado. ¿Has sembrado bien o tendrías que haber sembrado mejor? Yo creo que no se ha sembrado bien del todo. Volveremos a hablar de fútbol, ¿eh? No perdamos unos piolets para subir. Ir más lejos el viernes en Carrusel Deportivo. Un abrazo, Dani. Un abrazo, Manu. Adiós, Laura. Hasta mañana. Adiós a todos. Meana, chao. Hasta luego, Julio. Adiós, Romero. Adiós, Gallego. Hasta luego, Jordi. Adiós, Herráez. Adiós, Iturralde. Espero que no me falta nadie. Si me falta alguien, que me perdone. Recta final del larguero. La 1:17, 12:17, ahora mismo en Canarias, justo a donde nos vamos, y concretamente a Tenerife. El incendio que se declaró la noche del 15 de agosto en los municipios de Arafo y de Candelaria sigue fuera de control y ha arrasado ya 15.000 hectáreas. Miguel Rodríguez, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Como buen canario y como todos, solidaridad contigo y con todos los canarios y con toda la gente que lo está pasando muy mal en la zona norte de Tenerife. Cuéntanos los últimos datos, Miguel. Sí, por supuesto. Ya las autoridades hablan de que se empieza a ver la luz al final del túnel. Que la pasada noche ha sido la primera con cierta luz, ¿no? Eso es importante. Ya hay 8.000 personas que han sido realojadas hoy a lo largo de toda la isla. En el incendio, Manu, que es el más grave del año en España y el peor en Canarias en los últimos 40 años. Sí. Ya se ha confirmado que el fuego ha sido provocado. Exacto. Y se han quemado 14.000 hectáreas, prácticamente ya 15.000, y 12 municipios han sido afectados. Uno de esos municipios más afectados ha sido el del Rosario, en el norte de la isla, y en concreto en el barrio de La Esperanza, un barrio dentro de ese municipio del Rosario. Muchas familias han tenido que confinarse e incluso abandonar sus casas debido a la cercanía de las llamas. Y tenemos aquí en el larguero de la cadena SER al presidente del Club Deportivo Esperanza, Josué Hernández. Sí, que nos está escuchando a esta hora de la noche. Josué, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Presidente de un del Club Deportivo Esperanza, que se fundó en 1955. Club que tenéis desde prebenjamines hasta juveniles, prácticamente todas las categorías, en total más de 100 niños y adolescentes en el club, y que también se ha visto afectado, ¿no?, por el incendio. ¿De qué manera y cómo estáis ahora mismo allí vosotros? Bueno, primero buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues, y gracias por atendernos. Iba a decir a esta hora de la madrugada, pero allí es un poquito menos, ¿no? Sí, un poquito menos madrugada, ¿no? Sí, un poquito menos. Bueno, también con todo lo que está pasando, la verdad que tampoco uno puede
dormir como uno quiere. Claro, ¿no? totalmente, Pero bueno, ya me imagino. pues sí, bueno, ahora la cosa está un poquito, como dice el compañero Miguel, un poquito mejor, está un poquito mejor, ya la gente está volviendo, tengo 2 futbolistas que están moviendo también a su casa hoy, y bueno, gracias a Dios, pues después de toda la desgracia que ha pasado, pues sí, está un poquito mejor, pero bueno, como vamos poco a poco. Lo más importante, evidentemente, es salvar todas las vidas, que es lo más importante siempre en este tipo de casos, de incendios de esta magnitud, y luego, por supuesto, salvar también todas las casas, las viviendas, de toda la gente que se ha visto obligada a desalojar sus domicilios, y seguramente pues este es un problema secundario, pero menos importante, evidentemente, lo importante es lo importante, pero que os afecta a todos los chavales, a todos los clubes, a la manera de vivir en el día a día. Y el día 8 empieza la competición y, claro, todavía no sé si sabéis si vais a poder empezar a jugar o no, por el desastre que también os afectaba a vosotros, ¿no? Pues eso es lo que estaba hablando con Miguel, compañero, porque te digo, es que no hemos podido realizar los entrenamientos en nuestras instalaciones, tanto desde lo pequeño hasta el regional, y la verdad que se ha atrasado bastante. Ya tengo una reunión pendiente con el presidente y vamos a ver lo que se puede hacer, pero la verdad que bastante indignado por todos los niños, por todo lo que ha pasado, y bueno, llevándolo como uno puede, ¿sabes? Oye, ¿y os habéis planteado el pedir que se aplacen los primeros partidos, por ejemplo, en las primeras jornadas, si esto continúa con esta incertidumbre que ahora mismo tenéis? Bueno, es que es una situación difícil. Vamos a ver cómo sigue estos días, y se ha anulado mucho entrenamiento por el tema del aire, que huele bastante. Sí. Y aunque está en Tacoronte, esté en Sausal, al final arrastra todo para allí, para La Esperanza, para todos los municipios. Y claro, al final son niños y los primeros están ellos, ¿sabes? Exacto, la calidad del aire es lo que ahora mismo os impide entrenar, ¿no? Y que los chavales entrenen. Sí. Ahora mismo lo que nos impide entrenar es eso, aparte de casi 8 o 9 días que hemos estado cerrados totalmente. Y Josué, desde el Ayuntamiento del Rosario, desde el propio Cabildo de Tenerife, ¿os han dicho algo, os han marcado alguna fecha para que ustedes puedan volver a entrenar, o de momento no saben nada? No, bueno, de momento la verdad que estamos en contacto, la verdad que tenemos una comunicación muy buena, y primero, en lo que estamos hablando ahora, primero los niños, la salud de los niños, la nuestra, la de los mayores. Cuando esté todo en condiciones, pues empezaremos. Claro. Oye, todo el mundo ha colaborado en las tareas de extinción, incluso también miembros de vuestro propio club, ¿no? Que han pedido incluso trabajar. ¿De qué manera lo habéis hecho o lo habéis podido hacer? No sé cómo habéis podido ayudar ahí todos, ¿no? Bueno, ayudar, la verdad que no te dejan... participar subir, directamente, ¿no? Sí. Claro, participar directamente, pero bueno, el consejero y el alcalde sabe que la primera llamada fue una de las mías para decir que el equipo está dispuesto a subir con un rastrillo, con una pala, a ayudar ya no alrededor del campo ni nada, ayudar al pueblo, ayudar a La Esperanza a intentar pues parar este montón. ¿Y cuántos jugadores, eso que estamos hablando, niños, adolescentes del propio club, han estado afectados por este incendio directamente? ¿Han tenido que quedarse en su casa, han tenido que confinarse, han tenido que incluso que abandonar, ¿no? su casa por el peligro de las llamas? Les ha afectado, ¿no? A niños y adolescentes del club, ¿verdad? Pues Miguel, bastante, porque mira, el club hasta hace dos añitos más o menos, no teníamos cadena afiliar ninguna. Y yo cogí el club junto con un compañero Sematez y junto con el consejero de deporte, y hemos creado del prejamín, te voy a repetir, hasta el regional que siempre ha asistido. Y de repente que te pase esto, al final, y hay muchos niños afectados, con padres que he estado hablando con ellos y tal, y la verdad que hay bastante, y es la pena que tiene uno, ¿sabes? La rabia que tiene uno. Joder. Pues nada, Josué, desde la distancia siempre se ve con otra perspectiva, ¿no? Lo vemos en la tele, nos llegan noticias, hablamos con vosotros, pero el vivirlo en primera persona, como lo habéis vivido, y ver ese incendio, como decía Miguel, que no se producía un incendio de tanta gravedad en Canarias, en ninguna de las islas, desde hace más de 40 años, y el incendio más grave tiene que ser terrorífico, ¿no? Ver cómo las llamas van devorando todo, ¿no? Da mucha rabia. Bueno, incluso yo tengo a un portero histórico que ha jugado en el fútbol español profesional, que es Sergio Aragonés con nosotros. Sí, hombre. Y buen portero. Y la verdad que, bueno, lo estamos viviendo bastante rabia, digo yo, ¿sabes? Bastante enfado y... No me extraña. Y a ver si cogemos al individuo este. Josué, muchísimas gracias. Aquí en El Larguero queríamos dar un espacio a
a todo lo que está pasando. Hemos hablado mucho de ello y no queríamos que pasase el día de hoy sin meterte. Se lo agradezco de corazón a todos, ¿vale? Gracias, Miguel. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego. El presidente de... Gracias, Josué. He dicho gracias, José, y gracias, Miguel. El presidente Josué Hernández del equipo Club Deportivo Esperanza. Gracias, Miguel Rodríguez, por esta información que de luego nos tiene a todos pues eso, preocupados y que parece que poco a poco, en las últimas horas, se va viendo la luz. En fin, Javi Blanco, hola de nuevo, y Paco Grande, que estáis por aquí los dos. Que nos hemos dejado con el monográfico del asunto Rubiales, nos hemos dejado un montón de cosas. Y lo primero, Manu, es que tenemos que felicitar al Celta. Hoy ya, miércoles 23 de agosto de 2023. Espera, déjame, que eso me encanta. Zetangana con este himno del centenario. Bueno, Zetangana que no canta. Pero... Sí, pero lo tuvimos el día del estreno. Bueno, creador aquí se estrenó. Eso es correcto. Creador de este himno que se estrenó aquí en el Larguero. Mañana habrá que hacer algo, ¿no? Con el Celta. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Vamos a ver. Venga, vamos. Pues eso, centenario del Celta de Vigo, que se creó el 23 de agosto de 1923, he tenido que hacer la resta de los milagros. Muy bien, 2023 no, bien, era difícil, pero no he fallado, he hecho la calculadora humana, bravo, Gracias, Paco. Felicidades a todos los celtistas, sí, por señor, supuesto, sí, señor. A nuestro compañero Ricky Díaz, al primero de todos, el primer celtista para nosotros. Y precisamente un ex del Celta va a llegar a Cádiz, Maxi Gómez, ex del Celta y también del Valencia, ha fichado por el Cádiz, el ariete uruguayo, llega cedido con opción de compra procedente del Transospor. Mira, otra vez lo hilo de nuevo. ¿Vas a poner el himno del Transospor ahora? No, pero voy a hablarte ¿No lo de tienes? Turquía. ¿Noema ha valido? Voy a hablarte de Turquía. Noema, me alegro verte, una temporada más. Ahí está, Noema ha valido, nuestra técnica de sonido. Ya era hora, vaya vacaciones. Ya era hora. Ya está, tenemos vacaciones que, vamos. Que tú, incluso. Merecidas, pocas son. Eso es verdad. Pues hablando de Turquía, que Sergio Ramos está sonando con mucha fuerza para el Galatasaray. Cuentan nuestros compañeros del diario AS que ha exigido 15 millones brutos por 2 temporadas. O sea, el Sevilla no ya, ¿no? Bueno, están en negociaciones con el Galatasaray. Tiene mala pinta lo del Sevilla. Ya nos dijo aquí Pepe Castro en el Larguero que no lo contemplaban. Así que bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que estamos a ya 23 de agosto, que queda una semana para el cierre de mercado aquí, por lo menos en España. Y que vamos a ver dónde acaba Ramos. Seguro que encuentra algún equipo. Claro que sí. Pep Guardiola ha dejado Manu temporalmente el banquillo del Manchester City. Ha tenido que ir a Barcelona a operarse de urgencia de la espalda. Se queda al mando Juan Malillo, que ha regresado este verano, que es el primer ayudante en el Manchester City. Se va a recuperar en Barcelona de esa operación de la espalda, que tiene dolores que le están haciendo la vida bastante jorobada. Y se queda Lillo al mando. Y está previsto que ya vuelva tras el parón de los partidos internacionales. ¿Has visto, Manu, para terminar, quién es el nuevo accionista del Mallorca? El nuevo accionista del Mallorca. ¿Quién es? Te va a sonar, ¿eh? A ver. Steve Kerr. Ah, sí, es verdad. Lo he visto esta tarde. El entrenador de los Golden State Warriors, el seleccionador. Mira, lo estamos viendo ahora mismo en el 24 horas. Esta tarde lo hemos hablado. El entrenador de los Warriors. El entrenador de los Golden State Warriors. No sé qué tiene el baloncesto, la NBA y el Mallorca. Y también es el seleccionador actual de Estados Unidos. 5 anillos como jugador, 4 como entrenador con los Warriors. Bueno, Steve Nash también es accionista y parece que el máximo accionista es buen amigo de Steve Kerr y que le ha convencido también para meter ahí unos dólares. Demuestra que es un tío inteligente, Steve Kerr. Un tío que se mete accionista del Mallorca, es un tío que… Bueno, también lo que… Mira que hay sitios en el mundo para dar y se mete en el Mallorca. Bueno, hay que diversificar. Cuando tienes tanta pasta… A lo mejor también ha metido en el Transosport, claro, no puedes apostar todo al rojo. Entonces, bueno, en este caso al Bermellón. Igual ha metido en el Mallorca y en el Transosport, por ejemplo. También, pues puede ser. Bueno, esa gente intento saber. Paco Hernández, ¿algo de Steve Kerr y el Mallorca en las portadas de los periódicos mañana? No mucho, pero sí hablan evidentemente del tema del día. En el diario AS las declaraciones de Pedro Sánchez, que pone a Rubiales contra las cuerdas. Dice el diario AS, las disculpas no son suficientes. En Mundo Deportivo, Lamine Yamal, Golden Boy, la perla del Barça es el talento de su generación. Y en Sport, operación delantera. El Barça se lanzará a por Joao Félix y el club azulgrana necesita la salida de un atacante y el Bayer Leverkusen está dispuesto a pagar 20 millones por Atle. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Pasan las semanas, te vas de vacaciones, vuelves y hay cosas que no fallan y que no cambian. Nos vamos mañana más a las 11:30 y antes Jesús Gallego a las 8:30 y antes Ser Deportivos a las 3 de con la tarde. Con Óscar Ejido, porque Paco Jo está subiéndose al avión para ir a Yakarta y Marta Casas, que nada empieza el Mundial. De hecho ya deben estar volando, yo creo. Sí, viaje largo, ¿eh? ¿No se han cruzado con Talavera y Sonia? Pues puede ser. Se han dado la mano por el camino. Ese sí que ha sido largo, ¿eh? Eso sí. Igual hicieron escala en Doha y allí se… Puede ser. Nos vamos. Hoy el Faro, igual. El Faro, igual. Y igual que anoche con Julia Molina. Así que nada, mañana más. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.